darlo a conocer. Esto es lo que vamos a ver un poco. Creo que algo acá cambió, pero es una pequeña introducción porque hay que partir hablando de qué son los dinosaurios, por qué son reptiles y por qué son un grupo particular de reptiles, muy particular. Si alguien no ve o no escucha, dígame porque yo meto quinta. Dale, ahí está, escriban en el chat. Después, grupos de dinosaurios sudamericanos, esto es lo que nos va a llevar más tiempo, acá nos vamos a divertir. Voy a hablar familia por familia, todas las que hay, que son unas cuantas. No son todas las que hay de dinosaurios, porque ya les voy adelantando que hay familias de dinosaurios que en Uruguay no hubo, ¿tá? Y sí hubo en el norte. Y a la inversa, hubo familias que en el norte eran muy raras y que en el sur se caían de las paredes, ¿no? O sea, después, dos diapos nomás de dinosaurios que jamás pisaron Sudamérica, para que quede claro, bien visual. Después hablar un poquito de otros vertebrados que convivieron con los dinosaurios en Sudamérica. Yo hablo solo de vertebrados porque más es lo que conozco. No me animo a meterme en otros grupos, y ni que hablar en plantas, hongos, porque ahí derrapo. Puedo decir un titular nomás. Luego hablar de faunas de Sudamérica a lo largo del Mesozoico. ¿Qué va a ser eso? Faunas de vertebrados, ¿no? Insisto, de vuelta. Este, combinando, digamos, todo lo que vinimos dando en la charla, también bien visual, unas pocas diapos con unos tremendos paisajes que hizo Luis Arellano, ¿tá? Que es un paleoartista uruguayo, del cual voy a tomar algunas cuantas imágenes hoy. Y las faunas de Uruguay probablemente no lo dejemos porque va a ser suficientemente larga la charla, ya está implícito en todo lo que voy a ir dando, y aparte como venimos un poquito atrasados, así que eso es lo que vamos a hacer. A ver. Entonces, lo primero en la introducción es saber que la Tierra tiene 4.600 millones de años de edad, más o menos, ¿está? Que eso se sabe hasta desde el siglo XX, mediados del siglo XX. Antes se decía otras cosas. Este, y esos 4.600 millones, digamos, yo me voy a centrar hoy en una pequeña rebanada que va más o menos desde los 230 millones, que es cuando arrancan los dinosaurios, tal vez un poquito antes, hasta los 66 millones, que es cuando se extinguen. A eso le llamo la era mesozoica. La era mesozoica en realidad arranca a los 250, 251, pero los dinosaurios no comienzan no nacen junto con la era mesozoica, sino que nacen un poco después. Si lo llevamos a un calendario, porque hablar de miles de millones de años es como hablar de miles de millones de dólares, ¿no? Nunca vamos a ver uno, no, no. ¿Está? Este, Tendríamos que hablar todo eso que ven sería un calendario circular, que me pareció bastante, digamos, intuitivo. Todo lo que ven en rosado es lo que informalmente le llamamos precámbrico. ¿Por qué? Porque está antes del periodo cámbrico, ¿está? Precámbrico. Pasaron un montón de cosas ahí, pero hoy no nos interesan. Surgió planetas, formó la atmósfera, primeras formas de vida que eran las cianobacterias, ¿no? Las algas verde azuladas, que como hoy decía en la radio, a veces no nos dejan bañarnos en la playa, y a su vez, si hubiera salido el proyecto Neptuno, y lo digo sin ningún tinte político, nos hubieran complicado el partido, porque hay eventos de cianobacterias cuando no hay salinidad en el Río de la Plata. Eh, Retomo el hilo. El Paleozoico es la era que antes se llamaba era primaria, ahí está en color verde. El Mesozoico, o vida media, es lo que antes se llamaba era secundaria, ahí la tengo en color celeste. Y como ven, estamos hablando de diciembre, ¿no? Más o menos, del 10 al 26 de diciembre en nuestro calendario, si comprimimos la historia de la Tierra en un año. Y el Cenozoico sería la era que vimos ahora, ¿tá? Que se podía dividir en terciario y cuaternario. Terciario ya no se usa más, pero no importa. Es cómodo igual para usarlo. El Cenozoico sería la última semana, ¿tá? Entonces, ¿por qué me gusta mostrar esto? Para decir básicamente tres cosas. Que el Precámbrico es la gran parte de la historia de la Tierra, entonces la vamos a dejar de lado hoy, pero hay mucho, pasó mucha agua bajo el puente. Después también decirles que, bueno, salió una vez, por ejemplo, me acuerdo en un diario, se encontró en Uruguay un fósil más antiguo que los dinosaurios. 10 de diciembre, o sea, más antiguo es todo casi. No es gran cosa decir más antiguo que los dinosaurios. Las cucarachas, los tiburones, hay un montón de grupos que vienen de antes, y que hablar. Y también para hacer énfasis en que somos unos recién llegados. En este calendario, el ser humano llegó en los últimos 20 minutos del año. Los 20 minutos del 31 de diciembre. Y bastante nos las hemos arreglado para complicar un poco la cosa en el planeta. Tanto que se habla de una sexta extinción masiva para algunos. No vamos igual a llegar a meternos tanto en eso. Bueno, entonces, ¿cuándo se empieza a hablar, cuándo empieza a tener contacto el ser humano con los dinosaurios? Las culturas chinas que hablaban de los dragones. También en Europa se hablaba de dragones, aunque son un poco diferentes, ¿no? Vos ves un dragón chino de lejos y decís, es un dragón chino.
Uno que va en febrero al Atlante, el año nuevo chino, se da cuenta enseguida. De hecho, molían los fósiles, le llamaban hueso de dragón, los molían y los ingerían con fines medicinales, ¿no? No sé qué efecto podía causar eso, pero bueno. Por otro lado, la leyenda del grifo, ¿no? ¿Vieron esa especie de ave media rara? Bueno, se cree que viene, son muy comunes estos cráneos de dinosaurios, variantes del Triceratops, pero sin cuernos. En Asia son justamente herbívoros con pico, con un poderoso pico. Pueden haber contribuido a dar origen a la leyenda del grifo. Quiere decir que ya desde antes, pero digamos que la primer hueso de dinosaurio que se ilustró y que se le acuñó un nombre, bueno, dragones europeos, fue ¿tá? Que es la parte de abajo de un fémur de un dinosaurio carnívoro, y no se rían, pero le pusieron este nombre que obviamente no es válido, que es Scrotum humanum, porque es lo que parecía, digamos, ¿está? Este, Poniéndonos serios, estas dos personas, Mantel, Buckland, allá en Gran Bretaña, fueron los primeros que, digamos, desenterraron dinosaurios, por decirlo mal y pronto. Claro que le daban un aspecto más, si se quiere, iguanoide a estos dinosaurios, incluso con un cuerno en el hocico que después terminó siendo una garra del pulgar, eso capaz que lo conocen todos. En cambio, esta es la mandíbula del carnívoro, ¿está? Es decir que digamos, antes de mediados de 1800 teníamos tres dinosaurios nombrados por la ciencia: Megalosaurus, carnívoro; Iguanodon, herbívoro; y Leosaurus, herbívoro. ¿Vieron lo que son esas reconstrucciones, no? Por suerte hoy han mejorado un poco. Supongo que los paleontólogos del futuro también se reirán de nosotros, cómo reconstruimos hoy las cosas. Este, entonces, acá entró en escena Sir Richard Owen, ¿está? Que era un gran anatomista inglés, que ahí se ve que había tenido un mal día, pero en 1842, siempre digo que comienzo humilde que tuvieron los dinosaurios, él escribió un reporte, ¿no? Y en la página 103, en una nota al pie, él pone que hay un grupo de reptiles que llaman la atención por su gran tamaño, estos tres, y por algunas características como, por ejemplo, el número de vértebras sacras, ¿tá? Las vértebras que están acá en esta región de la cadera. ¿Por qué? Porque en los reptiles actuales son dos las vértebras sacras. Y los dinosaurios tenés tres, cuatro, cinco, hasta 10. Entonces, obviamente, a Owen se le salieron los ojos cuando vio eso. Y dijo, no, hay que acuñar un nombre para este grupo de reptiles, y le puso dinosauria, del griego deinos y sauros, que se suele traducir como reptiles terribles, que en realidad no está muy bien traducido, pero no vamos a entrar en eso ahora. Otras características que llaman la atención de los dinosaurios. Todo el mundo habrá hecho alguna vez las lagartijas, ¿no? Bueno, que se llaman así justamente porque es como caminan las lagartijas, los otros reptiles actuales. Incluso arrastrando la panza por el piso. Los cocodrilos a veces pueden adoptar una postura un poco semi-erecta, ¿no? Si quieren ponerle un poco más de onda. Pero hay otros tipos de posturas. Por ejemplo, hay un grupo que se llama los rayusukios, un grupo extinto de reptiles, que ¿qué hicieron? Sus fémures eran como columnas y la cadera la enfocaron hacia abajo. Entonces eran como unos pilares, ¿no? Y entonces tenían las patas por abajo del cuerpo. Pero después hay otro grupo, que es el que nos interesa a nosotros, que encontró la misma solución que encontramos los mamíferos. Es curioso, porque no tiene nada que ver. Los dinosaurios corren por un carril, o sea, ruta 5, ¿no? Y los dinosaurios ruta 1. O sea, para que entiendan ustedes, nada que ver. Entonces, eso se llama convergencia evolutiva, ¿no? Cuando pasan, digamos, cosas similares, ¿no? Organismos que no están directamente relacionados se encuentran soluciones similares para un mismo problema. ¿Qué es lo que hicieron ellos? En vez de enfocar la cadera hacia abajo, la cadera sigue enfocando para los costados, pero lo que lateralizan es la cabeza del fémur. Ahí no sé si se llega a ver, tienen las dos cabezas del fémur hacia adentro. Y eso les permite una postura erecta. Eso lo encontramos en los dinosaurios y en los mamíferos. Por supuesto, en las aves. Entonces miren cómo camina un dinosaurio. Yo digo, miren ese carnívoro de abajo, qué elegancia, parece una modelo, ¿no? Caminando, los dos pies están casi que siguiendo una línea. Ya fueran bípedos o cuadrúpedos, lo hacían así. Esto es eficiente, es una manera de caminar eficiente. Claro, un gran dinosaurio de cuello largo no va a correr, pero otros dinosaurios más chicos sí van a poder correr y van a poder desacoplar un poco lo que es la respiración de la locomoción. Imagínense una lagartija que está haciendo esto como en el dibujito de abajo. Cada vez tiene un pulmón comprimido, ¿no? Cada vez. En cambio, un dinosaurio, o por ejemplo en este caso, no tiene, el perro ese, no tienen esa limitante, están así. Bueno, de los tobillos, acá hay un problemita con los colores, pero simplemente para decirles que los cocodrilos tienen, por ejemplo, un tipo de articulación del tobillo, ¿está? Y en cambio, por otro lado, los dinosaurios y los reptiles voladores, vamos a llamarle pterodáctilos, porque es una palabra que no es del todo correcta, pero todo el mundo entiende, los pterodáctilos y los dinosaurios tienen un tobillo mucho más simple, ¿está? Este,
Otro tema, ¿por qué sigo diciendo que son reptiles que no son muy poco comunes? Los dinosaurios, al menos muchos de ellos, no todos, y tal vez también los reptiles voladores, que no son dinosaurios, no sé si lo dije, pero por las dudas lo digo, los reptiles voladores, los pterodáctilos no son dinosaurios, son primos, digamos, tienen huesos muy neumáticos, es decir, muy huecos. Y eso muchos lo han interpretado como evidencia de que tenían unas bolsitas adentro del cuerpo, como tienen hoy las aves, para ayudarles a respirar. ¿Tá? Las aves hoy tienen pulmones rígidos y para ayudarse a respirar necesitan unas bolsitas que son sacos aéreos que se llaman, que invaden los huesos y dejan poros, cavidades. Entonces, ¿cuál es la lógica? Obviamente nunca vas a encontrar en tu vida un fósil de un saco aéreo, pero si encontrás una vértebra o algún otro hueso lleno de cavidades y poros, si lo comparás con una vértebra de un ave, y decís, che, pero esto es igual, podés terminar deduciendo que tal vez respiraban de una forma similar. La tasa de crecimiento que se estudia con cortes de huesos también muestra que los reptiles, perdón, que los dinosaurios crecían más rápido que un típico reptil de ahora, ¿tá? Si no les hubiera llevado 1000 años, es un decir, ¿no? Llegar a esos grandes tamaños que tienen muchos de ellos, creciendo como crece un reptil actual. Ahora, tampoco es que tampoco llegan a crecer tan rápido como los mamíferos o las aves. Em, Cobertura corporal. Cada vez más dinosaurios, primero empezamos con dinosaurios carnívoros, pero ahora también dinosaurios herbívoros, se está encontrando que tenían cobertura corporal, que empezó como una pequeña pelusa, si se quiere, o como yo le llamo también, en el caso de estos herbívoros, como un pajonal en la cola, que podría tener distintas funciones, camuflaje, no, la primera sobre todo, aislamiento corporal, porque pensemos, hoy en día, los seres que tienen un recubrimiento corporal, que son las aves con plumas o los mamíferos con pelo, son de sangre caliente te ayuda a mantener el calor corporal. Uno le ve un recubrimiento de esos a un dinosaurio y dice, bueno, empieza a deducir cosas. Así es como se ven en los fósiles, ¿ven? Acá está el fósil y acá está el dibujito interpretado. Por ejemplo, vértebras de las que salen filamentos, pero estas son plumas que son todavía más, esas eran plumas primitivas, digamos, ¿no? Unos manojitos. Pero luego ya empezamos a tener plumas mucho con aspecto casi que de ave, ¿no? Lo único que son simétricas. Ese de ahí que tienen ahí es Microraptor, un pequeño raptor de China que tiene 4 alas, de hecho, algunos piensan que planeaba, y tiene verdaderas plumas en los brazos y en las patas traseras, pero son plumas, insisto, simétricas. Las plumas asimétricas aparecen en las aves, asimétricas son las que tienen el borde de adelante mucho más fino que el borde de atrás, porque eso te ayuda a elevarte, es el mismo diseño que el ala de los aviones. Em, bueno, los reptiles voladores también tienen cobertura corporal, es decir, que se ve que era algo que venía desde la base, ¿no? De todo. Los que no la tienen, o no hay evidencia que la hayan tenido, son los dinosaurios de cuello largo, los grandes dinosaurios de cuello largo. Pero si ustedes piensan hoy en un elefante, no es peludo, digamos. Este, Tamaño corporal. Los distintos tipos de dinosaurios que había, todos llegaron a grandes tamaños. ¿Tá? Los carnívoros, los herbívoros de cuello corto, los herbívoros de cuello largo, pero no fueron los únicos reptiles. También los reptiles voladores llegaron, fíjense, tamaño jirafa, por ejemplo. O los cocodrilos, ¿tá? Que ese es africano. Es decir, en esta era no solo los dinosaurios, sino otros reptiles también alcanzaron grandes tamaños. Por eso también se le llama la era de los reptiles. Y si voy a las plantas, porque es la única mención creo que voy a hacer, se le llama la era de los reptiles y de las gimnospermas. ¿Por qué? Porque en esta época lo que había era, aparte de helechos, cicas y esas cosas, había, por ejemplo, coníferas, ¿tá? Araucarias, pinos, ese tipo de cosas. Las angiospermas, ¿tá? Las plantas con flores, surgen recién a principios del Cretácico, bien entrada la era de los dinosaurios, ¿no? Que es lo que ven en rojo, ¿ven? Tienen un comienzo tibio y luego explotan. Y luego pasa, ¿qué pasa después de la era de los dinosaurios? Pasa lo contrario, son las angiospermas las que pasan a dominar las floras, ¿no? Y no hablo más antes de decir algo que no es. Bueno, pero alguien me puede preguntar, pero entonces, ¿qué define un dinosaurio? ¿Cómo sabemos lo que es un dinosaurio? Entonces, hay una lista de características, lo que le llamamos una diagnosis, que no me voy a meter mucho en esto, que uno es así de fácil. Uno agarra los huesos, lo tiene, es un dinosaurio. No lo tiene, no es un dinosaurio. Así. Entonces, capaz que alguien me pregunta, che, ¿por qué el reptil volador no es un dinosaurio? Porque no tiene estas características. ¿Entienden? ¿Por qué decir que las aves son dinosaurios? Porque tienen esta característica, o algunas de ellas, porque claro, pasaron 150 millones de años, algunas se pueden haber perdido, modificado. Entonces, yo les voy a nombrar solo dos, ¿está? Les voy a nombrar una que ya se las dije hoy, que es el número de vértebras sacras, que es por lo menos tres, de tres para arriba. Y la otra es esta cavidad de la cadera. Vieron que allá arriba dice acetábulo. El acetábulo es la cavidad donde va la cabeza del fémur, que ya dijimos que apuntaba para el costado, para adentro, digamos. Ese acetábulo, en general,
tiene una pared de hueso, uno no puede mirar para el otro lado en los reptiles. Pero en los dinosaurios está perforado, también lo que se llama abierto, ¿tá? Se puede ver a través, se puede meter un dedo. Y si yo agarro una pelvis de ñandú, ¿hay alguna por acá? Se puede hacer lo mismo, ¿tá? Digo ñandú porque es fácil de ver, ¿no? Agarrar una pelvis de colibrí. Claro. Bueno, ahora, desde 1880 y pico ya se dividió los dinosaurios en dos sabores, saurisquios y ornitisquios, ¿tá? Ustedes saben que la pelvis, si uno la mira de costado, en este caso los dinosaurios están apuntando, están mirando hacia mí, hacia la izquierda, tienen tres huesos, el pubis, el ilion y el isquion, ¿tá? El pubis es el hueso que está pintado rojo. En los saurisquios el pubis apunta hacia adelante, es lo que pasa en la mayoría de los reptiles. En los ornitisquios el pubis apunta hacia atrás, por más que en algunas puede tener una expansión hacia adelante, el grueso del pubis apunta hacia atrás. Eso permite, digamos, diferenciar ambos grupos. Lo que nunca se aclara, yo me gusta decirlo inmediatamente, ni bien digo esto, antes de que alguien salga corriendo y diga, se ve que las aves que tienen el pubis hacia atrás deben descender de los ornitisquios. De hecho, ornitisquio quiere decir pelvis de ave. Entonces yo justamente te atajo antes de que salga, te siento y te digo, no, porque en los saurisquios pasó, y más de una vez, que el pubis se volvió hacia atrás, por razones diferentes. Por ejemplo, algunos carnívoros se hicieron veganos y el pubis rotó hacia atrás para dejar más espacio a los grandes intestinos que precisa un herbívoro. Pero si nos acercamos hacia las aves, por ejemplo, los raptores son unos que tienen el pubis hacia atrás. Entonces, ya no es un problema hacer que un ave venga de un dinosaurio carnívoro, porque no es que los dinosaurios tienen el pubis hacia adelante y las aves tienen el pubis hacia atrás. Repito, hubo dinosaurios carnívoros donde el pubis pasó a apuntar hacia atrás, que eso lo ve de hecho uno en el desarrollo de un embrión de cualquier ave. Arranca el pubis apuntando hacia adelante y se vuelve hacia atrás. Bueno, díganme si voy muy rápido, si estoy complicando. Está. Así que dije que eran dos sabores, ¿está? Poner vainilla y chocolate, pero vamos a meterle un tercer sabor porque dos sabores es un poco aburrido. Vamos a meter frutilla, ¿está? Entonces, terópodos y sauropodomorfos son dos divisiones dentro de los saurisquios. ¿Qué quiere decir? Que ambos tienen el mismo tipo de pelvis, el pubis que apunta hacia adelante, y después tenemos los ornitisquios. ¿Por qué creo que me gustan más tres sabores que dos? Porque fíjense que los terópodos y los sauropomorfos son muy diferentes. En un lado estamos hablando bípedos, siempre bípedos, y en general carnívoros. Y del otro lado estamos hablando de cuadrúpedos en general, de cuello largo, cola larga, gran tamaño, herbívoros, es decir, muy diferentes. Por eso está bueno desde el vamos a hacer esa distinción. Entonces tenemos carnívoros bípedos, que algunos se hicieron herbívoros u omnívoros, sauropodomorfos, herbívoros de cuello largo, y los ornitisquios, o herbívoros de cuello corto, que son todos los que tienen crestas, placas, armaduras, cuernos, todo ese tipo de cosas, ¿está? Les voy adelantando desde ya que los ornitisquios fueron muy comunes en los continentes del norte, a diferencia de lo que pasaba acá. Y a la inversa, los sauropodomorfos, en el Cretácico estoy hablando sobre todo, fueron muy comunes acá y más raros en el norte. Entonces estábamos como cruzados. ¿Tá? Que es lógico, porque a medida que se empiezan a separar los continentes, las faunas se empiezan a diferenciar, ¿no? Este, y para ir terminando con esta introducción, ¿cómo surgió todo? Algo interesante. ¿Dónde piensan ustedes que surgieron los dinosaurios? ¿Pero dónde? Pérmico. País, región, continente. Porque los dinosaurios más antiguos que tenemos están en Sudamérica, ¿tá? Concretamente en Argentina y en Brasil. Lo que pasa que, bueno, ahí hay que ver, hay una familia rara, los silesáuridos, que ahora algunos las están queriendo meter ahí dentro de los dinosaurios. Si fuera así, habría que ver. Pero los más antiguos están acá, los más antiguos demostrados, bien datados, 228, 230 millones de años. Pero lo que me interesa de esta imagen, capaz que es un poco compleja, es que me va mostrando, esto es lo que pasa en San Juan, ¿no? La provincia argentina de San Juan, en el noroeste de Argentina, diferentes, cómo fueron evolucionando las diferentes faunas. Entonces uno ve que al principio los dinosaurios eran componentes bien raros. Los dinosaurios es, por ejemplo, en esa torta que están señalando ahí, es lo que está en color azul. El 10% de los especímenes que uno encuentra. En cambio hay un bicho que después lo vamos a ver, medio feo, con pico herbívoro, un rincosaurio, que no era un dinosaurio, era el 60% de los bichos que había ahí. O sea, los dinosaurios eran raros en este momento. Y el otro 20% eran antepasados de los mamíferos. O sea, fíjense, y entonces alguien puede preguntar, ¿cómo llegaron los dinosaurios pocos millones de años después a dominar las faunas? Y bueno, hay una discusión, si un poco por ventajas propias, capaz que por cómo se movían, o la supuesta sangre caliente, o alguna de esas cosas, o otro poco, o mucho más bien, ayudado por no una, sino dos extinciones que hubo adentro del Triásico. Adentro mismo del Triásico hubo un par de extinciones. Entonces imagínate, estás compitiendo herbívoros y algunos carnívoros compitiendo entre sí, ¿no? Y vienen dos extinciones que te borran del mapa aparte de la competencia, ¿no? Este, eso ayuda. Lo mismo hicieron los mamíferos, se tomaron la revancha hace 66 millones de años. Cayó el meteorito, piedrazo,
También me borran del mapa a los dinosaurios grandes, a los pequeños emplumados no. Y bueno, y aprovecharon lo que se llaman los nichos vacíos, es como que me quedan puestos de trabajo vacíos. Bueno, ahora sí, pónganse cómodos. Grupo de dinosaurios sudamericanos. Vamos a hablar de los, ¿vamos bien? ¿Hasta acá? Vamos a hablar de los tres grupos. Ustedes no miren la lista que hay de género. Yo género le llamo, vieron que es Homo sapiens, género y especie. Género, Homo sapiens, especie. Los nombres científicos tienen dos partes. Yo voy a hablar solo de género para simplificar, ¿está? Porque si no, nos íbamos a volver locos. Herrerasaurus y Chihualastensis. No, Herrerasaurus. Entonces, no se asusten con las listas de nombres. Ello era para que me quedara más o menos cada familia. De cada familia hablaremos de dos o tres nombres. Entonces, vamos a empezar con los ornitisquios. Mis favoritos, adivinen qué grupo es mi favorito. ¿Herbívoro de cuello largo, herbívoro de cuello corto o carnívoros? Los carnívoros. Yo soy especializado en dientes de dinosaurio carnívoro, imagínate. Entonces, arranqué por los ornitisquios, ¿está? Que aparte ya dije que eran raros. Los ornitisquios que son aquellos podían ser bípedos o cuadrúpedos, de cuello corto, herbívoros, y que tenían, por ejemplo, como características, todos compartían la presencia de un hueso adelante de la mandíbula que se llama el predentario, y también el pubis hacia atrás, que es lo que le da el nombre, ornitisquio. Bueno, entonces, los ornitisquios primitivos. Tenemos en Argentina, por ejemplo, Pisanosaurus, que algunos incluso ahora están viendo si lo sacan de los ornitisquios, pero tenemos de Venezuela la Quintasaura, que es de lo más, de Sudamérica creo que es lo más primitivo, que no hay duda que sea un ornitisquio. ¿Tá? Estamos hablando de bichos chicos, ¿no? Miren ahí el gato, no está muy impresionado. Bien, ese es Pisanosaurus, por ejemplo, de lo poco que se conoce, de allá de Argentina, pero hace poco se reinterpretó, ahí si me señalás la letra C, como ven ustedes, eso es la cadera, allá, la de la derecha, es un dibujito de la cadera y si ustedes ven, el acetábulo, que es la cavidad, está totalmente sellada por hueso, eso no es un dinosaurio, por definición, ¿está? Entonces a Pisanosaurus hay que sacarlo, algunos lo consideran un silesaurio, de esa familia que eran cuadrúpedos, en general herbívoros, que hay también en Europa, acá, allá. Bueno, olvidándonos de Pisanosaurus, vamos a la cálida y bella Venezuela, la Quintasaura, que sí, fíjense que se conocen unos cuantos huesos y es un ornitisquio primitivo, así que bueno, de pequeño tamaño, bípedo, etcétera. Y si empezamos a movernos dentro del árbol de los ornitisquios, yo había puesto algunos arbolitos que a mí me gustan, pero después los saqué porque pensé que podía ser un poco complejo para que no estaba familiarizado con eso, una especie como de árboles genealógicos. Vamos a irnos moviendo dentro de ese árbol. En Argentina se encontró en el Cretácico que se llama Jacapil, porque sacando los ornitisquios primitivos, después el resto de los ornitisquios se dividen en dos. Aquellos que tienen armaduras, placas, corazas, todo ese tipo de cosas que no le entras con una bazuca. Y por el otro lado, otros. ¿Tá? Entonces voy a empezar, como estarán viendo, este animal tiene ganas de empezar a cubrirse con algo, ¿no? Acá lo vamos a ver un poco mejor. Se ve que se encontraron un montón de placas sueltas, ¿tá? Que se supone que se ponían en varias filas. Llama la atención encontrar un bicho de estas características en el Cretácico, porque los había más bien en el Jurásico, así, pequeños, bípedos. Después ya todos tienden a ser grandes y cuadrúpedos. Pero todavía era bípedo. Y algo que llama la atención también es que su mandíbula, no sé si ven acá, es muy, muy alta. ¿Lo ven? Tiene mucha altura. Ahora, si seguimos avanzando en este grupo de dinosaurios acorazados, llegamos a los verdaderos tanques de la era de los dinosaurios, que son los anquilosaurios, que en otras partes del mundo son, digamos, más comunes y alcanzan tamaños importantes, ¿no? Estoy hablando de tamaño ómnibus igual. Pero en Sudamérica lo que teníamos, solo se le ha puesto nombre a un par, Stegouros en Chile, Patagopelta en Argentina, que forman junto a otros de la Antártida y creo que de Australia, un grupo que le llaman los Paranquilosaurus. Ahí tienen, ahí tienen, les voy a mostrar el que mejor se conoce, que es Stegouros de Chile, ¿está? Este que se encontró hace poco y es chiquito. ¿Vieron que yo en la charla decía dinosaurios de bolsillo? Bueno, esto mide casi 3 metros. Para un anquilosaurio es la nada mismo. O sea, lo puedes cabalgar tranquilo. Dan ganas de tenerlo de mascota. ¿Y qué es lo que llama la atención de este Gouros? Que no tiene la típica masa en la cola, ¿tá? Que tenían algunos anquilosaurios, como los que uno ve en Estados Unidos o en Asia, sino que tiene una especie de, algunos lo comparan con esa masa de los aztecas, el macahuitl. eh, es como algo chato, expandido hacia los costados, y bueno, supongo que si te pega con eso te va a lastimar, ¿no?
Pero es algo típico de Stegouros y algunos piensan que otros de estos anquilosaurios sudamericanos podían tener esta característica, pero como no son tan completos no se sabe. Así que bueno, un bonito hallazgo de los colegas chilenos. Dentro de este grupo de dinosaurios con púas, placas, corazas están también los estegosaurios. ¿Tá? Nos vamos de los anquilosaurios, los estegosaurios. Este nombre está entre comillas porque no está muy aceptado lo de amargasteos. Le puso un ruso en un trabajo que no era muy formal, entonces quedó ahí como... A mí como nombre en realidad me gusta, quiere decir techo de la amarga. ¿Viste? Estego es techo por las tejas que parece que tienen, y la amarga es el lugar donde se encontró. Ya vamos a ver que hay otros dinosaurios de ese lugar que se llaman amarga algo. O sea, hay varios. Em, claro, lo que se encontró de amargasteo, miren lo que es, ¿no? Y esto que le estoy mostrando es lo mejor. Es un pedazo de placa, que es lo que hay abajo, algunas placas, y lo de arriba es una vértebra que lo que está en gris es, en comparación, una vértebra de un estegosaurio mucho más conocido de África, que de hecho es en el que nos basamos para hacer este dibujo, que es de Tanzania, no es nuestro. Que si se dan cuenta tiene placas hasta la mitad del lomo y púas en la segunda mitad hasta la cola. Y además un par de pinchos en los hombros. ¿Qué les iba a decir? Fíjense que ahí ven en el mapita, no estaba lejos, digamos, Sudamérica de África en este momento, así que perfectamente podían ser similares. Bueno, seguimos moviéndonos, abandonamos este grupo de los pinchudos, acorazados y todo eso, nos vamos a los dinosaurios, tienen otro nombre, los neornitisquios, si quieren decirle, em, que son, por ejemplo, arrancamos con estos. Vieron que eran pequeños, miren, tuve que poner un ratón, porque con un gato ya tenía que hacerlo grande. Este es Manidens, del Jurásico de Argentina. No sé si le ven algo raro en los dientes, ahora lo van a ver más de cerca. ¿Por qué se llama heterodontosáurido? El nombre lo dice, es un reptil de dientes diferentes. Pues en general los reptiles no suelen tener mucha variación en la forma de los dientes, pero los heterodontosáuridos, como su nombre indica, sí, tenían dientes de distintos tipos. De Manida se conoce muy bien el cráneo, los dientes. Estamos hablando de dientes que miden 3 milímetros, si mal no recuerdo. Son nerviosos. Pero se piensa que los machos tenían colmillos, ¿no? Para pelear entre ellos. O sea, había como dimorfismo sexual a nivel de la familia, ¿no? Pero miren todo lo que se ha estudiado, ¿no? Ahí agarraron la mandíbula, la metieron así en un escáner, se pueden ver los dientes con sus raíces, todo espectacular. Se puede saber cómo los iban recambiando. Ahí hicieron, vieron, en 3D tienen el cráneo, después le insertaron los músculos y después lo reconstruyeron. Está medio fulera la última, ¿no? Pero te da un poco de miedito. Pero, ¿para qué les voy mostrando estas cosas? Para que vean la calidad de los trabajos que hay en Sudamérica, ¿no? Y la calidad de información que se ha logrado en algunos casos gracias a que hay excelentes especímenes, excelentes paleontólogos y, bueno, que tienen los medios para hacerlo. Bueno, tienen los medios es relativo porque no puedo dejar de decir que hay recortes presupuestales salvajes en Argentina. No puedo dejar de decir ese mensaje. Iguanodontes. Seguimos metiéndonos en este grupo de ornitisquios. Vamos a ver que de a poco empiezan a crecer de tamaño. Me parece que ese gato ahí se me chicoteó. Ahí yo ya podría haber puesto una... Ah, no, ya. Ahora viene la persona. Creo que hay una mujer y todo. Mira. Ahí va. Bien. Porque ahora empezamos a... un grupo de iguanodontes que se llaman los elasmarios. ¿Tá? Son ornitisquios que son bípedos, ¿tá? Vieron que tiene un pico, ¿no? Yo les había dicho que estos suelen tener un pico, que no quiere decir que no tengan dientes. Pueden tener dientes y de hecho muchos dientes, pero tienen un pico, ¿tá? Este, pajonal en la cola, como algunos, no recuerdo que se haya encontrado eso en Sudamérica, pero eso en comparación con parientes de otras partes. Se encontró uno en Brasil también hace poco. Ah, algunos eran pequeños, como Gasparinisaura, pero otros como Talencawen eran bastante más grandes. A veces van a haber nombres que van a sonar un poco extraños de dinosaurios, pero es porque están usando palabras de pueblos originarios. En Argentina hay una tendencia y en Chile también me parece muy sana de honrar a esos pueblos con esos nombres, ¿no? No tiene por qué ser siempre no sé cuántos aurus. Este es Talencawen, por ejemplo. No sé si se ven ahí en las costillas, tiene como unas expansiones blanquecinas que se ve en la silueta de abajo y también se ve en la foto. ¿Tá? Son como una especie de placas que después se encontraron en otros de estos dinosaurios. No se sabe bien para qué servían, si como punto de amplaje de músculos, si para auxiliar en la respiración o lo que fuere. Pero es un rasgo que, bueno, hay que mencionar. Y finalmente, miren lo que es el tamaño, ¿no? Ya empezamos a los iguanodontes que están pisando más fuerte, que son los hadrosauroideos o también llamados dinosaurios picos de pato, ¿tá? Por
razones obvias, ¿no? Miren lo que es eso. Tiene bien carita de pato. En Argentina se conocen unos cuantos ya. Esto es muy interesante. Los picos de pato en realidad los tenías en Asia y en Norteamérica. Pero a fines del Cretácico se conectan las Américas, ¿tá? Y cuando estaban por tocar la campana, estaba por caer el meteorito más o menos, empiezan a venir unos picos de pato para acá, ¿tá? Y los encontramos en la Patagonia. Y algún día tal vez, ¿por qué no? Los encontremos en Uruguay. Claro que algunos eran muy grandes, pero otra vez Chile nos sorprende con otro dinosaurio de bolsillo, que es Goncoquén, que para hacer un pico de pato también es la nada misma. Fíjense que el dinosaurio de pico de pato más grande, que es de China, mide 17 metros de largo, es un ómnibus y medio. Y Goncoquén es otro que montarías tranquilamente. Este, bueno, por ejemplo, este Cernosaurus eran los huesos de pico de pato de Argentina. Esa es una vértebra de la cola, la letra G, para que vean que tiene forma hexagonal. Esa es una característica, vos la ves de lejos, forma hexagonal y decís pico de pato. Y abajo hay un omóplato para que se vea que es como curvo, ¿no? Y ahí está otro, Kelumapusaura, que es el que yo les decía que podía llegar a tener tamaños. Ahí está el fémur de Kelumapusaura que mide, ahí faltó la escala, pero medía más de medio metro el fémur. Todos los picos de pato de Sudamérica se juntan en este nombre que es Austrocritosaurio. Serían los critosaurios del sur, sería. Porque hay uno de los de Norteamérica que se llama Critosaurio. Eh, Hace poco, esto se acaba de publicar, hicieron un estudio de las vértebras de uno de estos picos de pato y se vieron que eran bastante densas. Es decir, acá no corre lo de la neumatización, las cavidades, los poros, o sea, estos ya no eran tan avianos, ¿está? Esto está interesante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con Goncoquén? El pequeño pico de pato chileno. En realidad no es un pico de pato, estrictamente. Pegan el palo, ¿está? Lo tenemos acá, miren. Ya se lo voy a mostrar dónde. Allá arriba. Justito, justito pega afuera, ¿está? ¿Por qué? Y alguien me puede decir, ¿pero cómo? Tiene vértebras hexagonales, como me mostraste hoy. Y tiene el omóplato curvo, como me mostraste hoy. Sí, pero hay cosas que no tiene. Por ejemplo, el número de dientes es diferente. ¿Está? Con Coquén, que es el de la derecha, tiene menos dientes que los que tiene un pico de pato común. ¿Tá? O, por ejemplo, si uno agarra el hueso de arriba de la pelvis, el ilion, en Goncoquén es bastante plano, es esa flecha amarilla. En cambio, en los otros picos de pato, es bastante curvo. ¿Tá? Entonces ahí tienen un par de diferencias nomás, no los quería aburrir para mostrarles cómo Goncoquén es diferente. ¿Y esto qué implica esto? Esto es re interesante. Vieron que yo les decía recién que habían emigrado, ¿no? A fines del Cretácico desde Norteamérica. El hecho de que yo tenga pico de pato y algo que es casi un pico de pato implica que hubo dos eventos de migración diferentes. ¿Tá? Uno que me trajo a Boncoquén, que podría ser ya sea desde Norteamérica, ya sea desde Europa-África, pero parece que tiene más soporte la idea norteamericana. Y luego los picos de pato verdaderos volvieron a insistir agarrando la misma autopista, ¿tá? Bajando, digamos, hasta el sur. Con esto cerramos los ornitisquios. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos de hora? Pues yo me copo hablando. Está. Sauropomorfos. Y esto que éramos lo más raro, ¿no? Ahora los sauropomorfos tenemos para hablar un rato. Que son los cuello largo herbívoros. ¿Está? Entonces, bueno, sauropomorfos primitivos hay un montón. ¿Está? El primero es Eoraptor, que en realidad antes lo metían dentro de los carnívoros. Dentro de los dinosaurios carnívoros. Era, fíjense, 1 metro de largo. Ahora se considera un sauropomorfo primitivo. ¿Está? No se diferenciaba mucho, como les digo, de algunos carnívoros. Pero si empezamos a usar, por ejemplo, es de Brasil, que parece lo que sacaron a pasear con una correa, ese es Saturnalia. Este, ¿Por qué les muestro esto? Les podría haber mostrado muchos huesos, pero me pareció interesante para que vean otra vez el nivel de estudio que se puede hacer en Sudamérica. Lo que tienen ahí es el oído interno. Acá tienen los canales, los 3 canales del oído interno, en rojo. O sea, miren el detalle que estamos conociendo de este bicho. Algo que mide 2 centímetros, ¿no? Estamos hablando, eso. Esa parte del oído. Acá se me borró un nombre. Ok. Acá venía Musaurus. Musaurus quiere decir reptil ratón. Le llamaron así porque era una cosita chiquitita que te entraba en las manos. Era un bebé, digamos, el que habían encontrado en su momento. Un pichoncito. Pero luego se encontró un hallazgo impresionante de principio del Jurásico en Argentina. Huevos con nidos. A ver si se suponía que yo lo tenía más adelante. Ahí tienen huevos, ¿está?
Huevos con nidos, no, nidos con huevos, ¿tá? A esta hora ya empiezo a invertir las palabras. Nidos con huevos, y se encontró además, este trabajo es increíble, de mi colega Diego Paul, lo felicito, sí, no creo que me esté escuchando, pero por la duda, encontraron lo que se llama la ontogenia del animal, todo el desarrollo, de pichones, los juveniles de un año, hasta los adultos, subadulto, adulto, todo tenés. Lo sabés también bueno, además de por el tamaño, le haces cortes en los huesos y tenés los pichoncitos que tienen. Tienen unas fibras entretejidas en los huesos que se llama hueso fibrolamelar, no importa, pero es un hueso de crecimiento muy rápido. Claro, el bicho que tiene que crecer rápido antes que se lo papen hasta que llegas del otro extremo de los adultos. Los adultos tienen otro tipo de hueso, son fibras paralelas, y tienen lo que llaman lags, que son líneas de crecimiento detenido. ¿Qué quiere decir? Es como si fueran los anillos de los árboles, ¿vieron? Cuando la cosa se pone complicada. Son momentos en que el bicho ya no crecía y acumula varios. Entonces, bueno, este bicho ya está dejando de crecer, este bicho es adulto, ya no crece más, de hecho. Entonces pasamos de un bicho que tenía unos pocos, no sé, creo que eran 40 centímetros de memoria si le agregaba la cola, hasta bichos de varios metros de largo. Y ya notan la tendencia al alargamiento del cuello. Pero no solo eso, no solo estaban mostrando que los bichos vivían en manadas porque se encontraban juntos, sino que no vivían de cualquier manera. Se agrupaban por tamaños. ¿Tá? Tenías los pichoncitos por un lado, tenías estos juveniles de un año por el otro, y tenías aquellos adultos por el otro. Así lo, Así lo concibe el paleoartista argentino Jorge González, que es un cra. Usted ahí pueden ver distintos tamaños, segregación, ¿no? Así que bueno, otra vez, calidad de trabajo de Sudamérica, muchas veces para sacarse el sombrero. Y ahora entramos dentro de los sauropodomorfos, a los saurópodos. Acá ya estamos hablando de bichos que son grandes mismos, ¿no? Más de 10 metros de largo, extremidades totalmente hechas para soportar peso. ¿Se acuerdan la típica el saurópodo que está metido adentro de un lago, respirando, porque pobrecito no puede soportar su peso y necesita el agua? No, mingo, eso no es así. Los saurópodos son unas obras de ingeniería, ¿tá? Tienen también huesos huecos, ahorran peso, con todos sus ligamentos, la cola y el cuello balanceándose, están perfectamente adaptados a la vida en tierra. Tenemos sus huellas también. Y acá, entonces, hay varios de Argentina, probablemente me comí algunos, estoy hablando de los primitivos, ¿no? Y está de Colombia, Perijasaurus, le mando un saludo a mi amiga Manuela, por si me está escuchando, es de Colombia. De Perijasaurus lo que hay son dos pedazos, ¿tá? Que no me recuerdo si eran la misma vértebra o dos vértebras diferentes, pero calzan bastante bien y se encontró cerca del límite con Venezuela. Pero es re interesante porque es el registro más al norte en Sudamérica de un saurópodo, ¿tá? Y además es un saurópodo primitivo, antiguo, estamos hablando del Jurásico. Luego hago un salto para acá, para Argentina, Bagualia. De Bagualia se podrían decir muchas cosas, mira lo que son los dientes, por ejemplo, son una especie como de cucharas, ¿tá? Bagualia se supone que podía comer mejor, masticar mejor los vegetales que los saurópodos, los sauropodomorfos más primitivos. Por eso unos terminan desplazando a otros, no solo porque eran más grandes, sino porque eran más eficientes comiendo, ¿tá? Y además, esto también, otro señor trabajo, Diego Paul, hubo algunos cambios, ¿tá? Climáticos, acá hubo mucho vulcanismo, todo eso que ven ahí con números, dice 188 millones de años, 180, 179, esos son niveles de ceniza que ojalá tuviéramos en Uruguay, más de los que tenemos, porque los niveles de ceniza son datables por métodos absolutos. Vos ponés unos miles de dólares y te llevas para tu casa la edad, sabés que tu roca tiene, miren esto, 179 millones de años, más o menos, o sea, sabés todo. No 180, 179. O sea, entonces, si además no tenés un nivel de ceniza, tenés dos, te están marcando todo, es espectacular. Bueno, entonces acá se supo bien que hubo cambios climáticos que se reflejaron en la vegetación, vieron que ahí hay algunos dibujos, eso impactó también en las faunas, ¿no? O sea, los que estaban mejor adaptados para esto siguieron de largo, caso claro de Bagualia, los sauropomorfos primitivos, olvidarlos. Seguimos avanzando ahora dentro del árbol de los saurópodos, ¿tá? Hay dos grandes grupos, por un lado los diplodocoideos y por otro lado los titanosaurios, ¿tá? Estoy simplificando un poco la nomenclatura porque si no nos volvemos locos. Los diplodocoideos cada vez se encuentran más en Argentina, ¿tá? Hay unos cuantos, no tanto como los titanosaurios, pero cada vez se encuentran más. Igual cuando me puse a hacer esta presentación vi que había, no eran tan lindos los materiales, eran pedazos de hueso, no eran muy completos, pero bueno, mejor tener que no tener. Por ejemplo, Rayososaurus, miren, ¿qué es? Una escápula y algún pedazo de la pata de atrás. O Catartesaura, que hay que decirlo todo junto, Catartesaura, porque si uno lo dice separado, está diciendo el nombre científico
de cuervo, ¿eh? Buitre, uno de esos. Sí, porque se encontró un lugar que se llama La Buitrera, por eso. Eh, y ahí que tenemos vértebras, bastante neumáticas y alguna otra cosa. Bueno, aprovecho de decirles que hay un rebaquisaurio. En ese dibujo le dije al paleoartista, hacémelo mirando para atrás para que se le vea la mandíbula cuadrada, porque era algo que tenían así. En, en África, en Níger, hay uno que se llama Nigersaurus, que es impresionante, porque tienen como una batería de 500 dientes. Es un disparate. Hoy me olvidé de decirles que los picos de pato tienen una batería dental también. Tienen un montón de dientes de cada lado para procesar el alimento. Bueno, estos también. Diplodocoideos, seguimos dentro de este grupo, pero ahora otra familia. Ya no son más los rebaquisaurios, son los dicreosaurios. También son pocos, pero estos son muy llamativos. Ya pueden ir viendo por qué. Algunos de ellos, por lo menos, ¿no? Para ser dinosaurio de cuello largo, eran humildes, ¿está? Menos de 10 metros de largo, la mayoría de ellos. Por ejemplo, que es el Jurásico de Argentina, Brachytrachelopan. Si yo digo Brachytrachelo, estoy diciendo cuello corto. ¿Qué es lo que tienen? También no solo eran pequeños, sino que además tenían cuello relativamente corto para ser un dinosaurio de cuello largo. Y esa foto que estoy mostrando ahí con unas huellas es porque pensamos, es una posibilidad, que esas huellas que son de Tacuarembó, que hoy se puede ir a ver, que hay un museo en sitio, pueden pertenecer a dinosaurios de esta familia, ¿está? A un dicreosaurio. De hecho, este, está esa escultura hermosa que hizo el escultor de Paso de los Toros, Arbiza, en base a su vez a una escultura pequeña que hizo Germán Peralta de un dicreosaurio. Pero bueno, ahora voy a esto que son un despelote, ¿no? Son del Cretácico de Argentina, son un poco más modernos. Amargasaurus, miren lo que es. Amargasaurus, porque otra vez, no es porque fuera amargo, sino porque es de La Amarga, esa localidad de Neuquén, con esa doble fila, ¿tá? De vértebras que tienen bien alargadas, que es, seguramente soportaba dos velas como representamos acá, dos crestas. Tal vez coloridas para atraer, tal vez función defensiva, quién sabe. Pero Amargasaurus no queda solo. Luego se encontró otro que es Bajadasaurus. Miren lo que es esto. La diferencia que tiene las espinas curvadas hacia adelante. ¿Está? Que no es un invento, ¿no? Ahí pueden ver unas vértebras perfectamente con la espina. Y de paso, ya que estoy, también les ilustro ahí las mandíbulas para que la vean. Vista de arriba, de costado y vista de frente. Así que un grupo interesante de pequeños saurópodos de cuello, otra vez relativamente corto, ¿no? Como pueden ver. Y finalmente, esta es la familia más rara, diría yo, de saurópodos de Sudamérica, y sin él diría, es la familia más rara, se conoce solo uno, la Incupal, que son los diplodócidos. Todo el mundo habrá escuchado Diplodocus, el gran saurópodo del Jurásico de Estados Unidos, ¿está? Y aparte no hay como errarle, porque mide más, bueno, en realidad es eso, que hay ejemplares que miden un poco más, pero 26 metros de largo, de los cuales eran 7 cuello, 5 tronco y 14 cola. Porque tenían una, si se ve ahí, larguísima cola, tenían muchas vértebras al final alargaditas en forma de látigo, ¿tá? Entonces, bueno, se conoce de Argentina, el incupal, representado por varias vértebras, y otra vez Tacuarembó, ¿por qué no? Porque estas huellas enormes, que miden 1 metro de diámetro, cuando uno le calcula el tamaño del animal, a mí me da 26 metros de largo. ¿Cuánto les acabo de decir que medía el diplodocus? Y recordemos, ¿qué había en esta época? Dicreosaurio, rebaquisaurio, ninguno medía más de 10, 15 metros. Y tengo un bicho de 26 metros. O sea, me juego que es un diplodócido. ¿Está? Bueno, y ahora sí, entramos a este grupo que copó Sudamérica. ¿Tá? Los titanosaurios, el Cretácico dijeron es mío. Cretácico tardío es mío, dijeron, la segunda parte del Cretácico. De hecho, fueron los únicos dinosaurios de cuello largo que llegaron hasta finales mismos de la extinción. Tipo, lo vieron caer el meteorito. Los otros no. Los otros se habían extinguido antes. Y hay un montón de grupos dentro de los titanosaurios. Yo no la quería complicar mucho, pero tampoco me parecía justo mostrarles dos titanosaurios y moverme a los carnívoros. Entonces dije, vamos a hablarles de 3 o 4 grupos de titanosaurios. Por ejemplo, uno son los Rinconsaurus, ¿está? Que se llaman así, por ejemplo, ahora les voy a mostrar. Pero hay uno de ellos se llama Eolosaurus, reptil del viento, porque vieron que en la Patagonia se vuela todo cuando sopla el viento de ese. Y una de las características que tiene Eolosaurus es que las vértebras de la cola por un lado son cóncavas por delante y convexas por detrás. Eso es común a todos los titanosaurios. Vos encontrás una vértebra que es bien cóncava por delante y bien convexa por detrás, como es esa, a 4 cuadras te digo que es un titanosaurio. Ahora, en el caso de Eolosaurus, además, la vértebra está toda como volcada hacia adelante. No sé si se dan cuenta. La cara de adelante está como caída hacia mí, las espinas salen hacia mí, todo, todo. Bueno, eso es algo que está en Eolosaurus y sus parientes. Miren la vértebra que encontramos cerca de Jung.
¿tá? La encontraron Perea y Uvilla en el 84 y la publicamos hace poco. Desgraciadamente está perdida, pero en base a los registros que teníamos, si eso no es un Eolosaurus, es el hermano, tipo, vamos arriba. Este, y esto lo puse acá, lo podría haber mostrado en otro lado, pero es para recordar, y no olvidarme yo, de que muchos titanosaurios tenían una armadura, tenían unas pocas placas sueltas en el lomo, o pocas o no tan pocas, que no se sabe si con función defensiva o para que las hembras extrajeran calcio en la época de reproducción, porque para poner huevos se precisa mucho calcio. Simplemente recordar eso. ¿Por qué se llaman rinconsaurios este grupo? En honor a Rinconsaurus, ¿está? Que es ese titanosaurio de Argentina. ¿Por qué elegí mostrar esas vértebras del final de la cola? Porque es una locura. Tiene todas las formas de vértebra que puede haber. Ustedes pueden tener vértebras que son convexas de los dos lados, cóncavo de los dos lados, cóncavo convexa de un lado del otro. Rinconsaurus tiene todo. Barajó, es raro ver un bicho así. Porque en general los titanosaurios tienen vértebras que son cóncavos por delante y convexas por detrás a lo largo de toda la cola. ¿Tá? Salvo uno que es increíble, pero es de Asia, ese Opistoscelicaudia, no sé cómo, yo no sé si lo armaron mal, pero tiene todas las vértebras al revés. ¿Tá? Cóncavas por atrás y convexas por delante. No, no lo armaron mal. Eso de armar mal, ojo, desató una guerra de fósiles en Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Porque vino uno de los cráneos y dijo, che, me parece que le pusiste el cráneo en la punta de la cola y va del otro lado. Pasó de todo. Otro grupo son los loncosaurios. Agarrate porque no sé si se llega a ver ahí. Estos son los animales más grandes de la historia, terrestres, ¿no? Obviamente una ballena azul es más pesado que un bicho de estos, pero como yo digo, sin despreciar a la ballena azul, en el agua cualquiera es grande, porque el agua te soporta. Pero en tierra hay que bancar esto. Estos 35 metros de largo y decenas de toneladas de peso. Entonces, no, 30, no, no, 35 de largo. El alto yo no lo suelo dar porque es muy variable. Depende si el bicho tenía el cuello horizontal, vertical. No, 35 de largo, de punta a punta. De alto es igual, es una casa de varios pisos. Este, los saurópodos tienen una maldición que suelen ser muy incompletos. La cabeza en particular, no la encontrás. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Eh? Casi muy lejos. Es muy chica la cabeza. Entonces lo primero, imagínate, el bicho muere, se desmembra un poco, cae ahí a un río. Lo primero que huele y se destroza la cabeza. Pero movete un fémur de 2 metros. Nadie. Entonces, bueno, entonces miren lo que es. Puertasaurus ahí abajo es re incompleto. Argentinosaurus, un poco más completo, y Patagotitán, ese sí. Pero que además tenemos la suerte de que se conocen varios individuos. Este es un gran trabajo de Carballido, tengo que nombrar ahora, otro colega argentino. Se conocen varios individuos, entonces te faltaba una vértebra de este, completás con la de este otro. Entonces, claro, genial. Ahí tiene un servidor posando con una vértebra de Argentinosaurus, que es el dinosaurio más grande del mundo. ¿Está? Así. Este, y ese es Patagotitán, fíjense los distintos colores. En rojo es el holotipo, o sea, el que dice, este es el individuo con el que yo voy a comparar todo lo demás, es mi patrón, es mi referencia. Después, en naranja están los paratipos, que me complementan esa información. Y en celeste está lo que no se conoce. Ahí tienen a Diego Polo, bueno, ya lo nombré hoy, posando al lado del fémur del Patagotitán. Tranquilamente mide más de 2 metros el fémur, ¿no? Este, y finalmente llegamos al grupo de los altasauroideos, siempre dentro de los titanosaurios, ¿no? Para que vean, y estoy haciendo precio, les puse solo algunos. Este, que acá están en Uruguay. Saltasauroideos tenemos en Uruguay. Entonces, voy a empezar. Nemegtosaurus es de Asia en realidad, pero ¿por qué lo pongo? Porque cuando encontrábamos ese cráneo, encontrábamos, y yo estuve, ¿no? Cuando encontraban ese cráneo, que aparte creo que era ya por los 70, y vieron que tiene una especie como la mandíbula está como para adelante, no se sabía bien, de los dos sabores de cráneo que había de saurópodo en ese momento, no se sabía bien dónde ponerlo. ¿Era más bien del grupo que lleva los titanosaurios, que es el de la izquierda, o era más bien del grupo que lleva Diplodocus, que es el de la derecha? Y lo metían con los Diplodocus. Hasta que miren, se empezaron a encontrar titanosaurios, por ejemplo, en Madagascar, y ahora miren lo que se encontró en Brasil. Miren lo que es eso. Ese bicho parece que murió ayer. Tapuyasaurus, el cráneo de Tapuyasaurus, aparte de ser una belleza, es igualito al de Nemegtosaurus. ¿Lo ven? Entonces, si quedaba alguna duda que Nemegtosaurus es un titanosaurio, ahora ya no hay duda. ¿Está? Acá tenemos otro caso de paralelismo. Es decir, el grupo que lleva a los titanosaurios, no sé si lo ven, el cráneo de la izquierda, el dibujito de abajo, tiene toda la mandíbula llena de grandes dientes en forma de cuchara. En cambio, el grupo que lleva a los diplodocus, de la derecha, tiene unos pocos dientes en forma de lápiz en el extremo de la mandíbula. Son como dos cosas bien extremas. Pero si se dan cuenta, acá estoy mostrando titanosaurios que tienen dientes en forma de lápiz. Entonces ahí tenemos convergencia, otra vez, o paralelismo en realidad,
Y acá estamos Udelartitán. Udelartitán celeste. Este sí voy a decir los dos nombres, ¿tá? Porque es nuestro. Es más, Udelartitán celeste. Te tenía preparado todo. Udelartitán celeste es el primer dinosaurio 100% uruguayo. ¿Tá? Era endémico de Uruguay, es decir, no se conoce afuera de Uruguay. Porque otros que les he nombrado, como Eolosaurus, que lo teníamos en Jung, lo tenés en la Patagonia. ¿No? Pero Udelartitán por ahora es nuestro. Y no lo prestamos. Nada, puede ser que un día aparezca, por ejemplo, en Entre Ríos, perfectamente. La roca sigue, es la misma. Del otro lado del río, la misma arenisca roja. ¿Qué tenemos de Udelartitán? Tenemos muchas vértebras de la cola. De hecho, son tantas que ya te da para decir que es más de un individuo. No puede haber. Este, Después tenemos pedazos de hueso desde las patas traseras, del tobillo, del pie y sobre todo las vértebras. ¿Qué les decía hoy? Que ustedes ven una vértebra cóncava por delante y convexa por detrás a 4 cuadras y dicen titanosaurio. Y bueno, ustedes no están a 4 cuadras, pero lo ven de ahí, titanosaurio. Ahora, miren lo que pasaba con la primera vértebra, casi me da algo, porque esto estaba como en un arenal, ¿no? La roca se había erosionado y los huesos estaban caídos en la arena. Agradezco a la empresa UPM que nos dio aviso de esto. Y la primera vértebra, que era enorme, lo que estaba boca abajo y sobresalía la convexidad. ¿Tá? La convexidad. Pero yo la doy vuelta y obviamente ¿qué voy a encontrar? Si es un titanosaurio, la concavidad. Imagínense mi sorpresa cuando la veo convexa a los dos lados. Creo que se me cayó de las manos. Porque yo sabía que había 5 o 6 titanosaurios en todo el mundo cuya primera vértebra de la cola, en vez de ser cóncava y convexa, es biconvexa. Entonces ya en mi cabeza el arbolito eso que me gustan hacer a mí era así, o sea, ya me dijo dónde estaba. Este, este, Cosa interesante, porque son todos bichos de fines del Cretácico, entonces es posible que te ayude incluso a datar la roca. Aunque esto no se lleva muy bien con la edad que me da un cocodrilo, que tiene la misma roca y que es medio primitivo. Pero bueno, está, cosa que pasa. Este, entonces, haber encontrado el Udelartitán no solo es el hallazgo más importante de dinosaurios en la historia de Uruguay por la cantidad de huesos, es el primero que está asociado a cáscaras de huevo, huesos con huevos. Para mí era la mamá y el pichón. De hecho, era lo que dibujaba, creo que está el pichón por acá, sí. Este, eh, bueno, Udelartitán, no sé si tengo que explicar el nombre, se lo dedicamos a la Universidad de la República, Udelar, porque Universidad de la República Titán sonaba medio largo. Titán es la gente me dice, ¿por qué no Saurus? No seas aburrido, Saurus son todos. Y Titán, ya tenés Atacama Titán, Bauru Titán, Bona Titán y algunos más que me estoy olvidando, porque es el grupo de los titanosaurios. A mí me da más información. Este, Igual el próximo bicho que bauticemos lo vamos a pensar bien, para tratar de contentar a todo el mundo. Y además nos ayuda a llenar, digamos, una pieza del puzzle entre estos dinosaurios, la primera vértebra biconvexa, que tenías un par en Argentina, tenías un par en Brasil, había uno desubicado allá en Estados Unidos, que claro, ellos nos mandaban los picos de pato, ¿tá? Y cuando se trajo de la aduana pasó un titanosaurio con primera caudal biconvexa para Estados Unidos. Bueno, dentro de los altasauroideos hay un grupo que ya, a ver si no les molesto más con los titanosaurios, prometo, y vamos a los carnívoros, mis favoritos, que son los saltasaurinos, que estos son otros que te dan ganas de tenerlos de mascota, ¿tá? Porque son bastante chiquitos para ser un saurópodo, ¿no? Neuquensaurus es de los más conocidos, miren eso. Come ración balanceada. Da igual, ahí falta la escala, ¿no? Pero era un bicho de unos pocos metros de largo. No sé si ven en esta ilustración, si mal no recuerdo, es de 1893 más o menos, así que imagínense, igual se ve bastante bien, ¿no? Y ¿no ven ahí que hay una vértebra biconvexa? ¿Todos la ven? Arriba a la derecha. Ahí tenían otro ejemplo de una primera vértebra caudal biconvexa, que luego se vio que en realidad ya no es la primera de la cola, sino que se había metido para el sacro. Quiere decir que ahora el sacro en vez de tener 6 vértebras tenía 7, pero no importa, es lo mismo, digamos. Luego tenemos, acá tenía que nombrar, por si hubiera alguien de Ecuador, tengo que nombrar a Yamanasaurus. ¿Tá? Ya vengo nombrando 20 titanosaurios de Argentina, vamos a meter uno en Ecuador. Que es Yamanasaurus, que, fíjense, otra vez parece tener una vértebra, parece no, tiene una vértebra biconvexa. Bien. Y vieron que no eran tan grandes, ¿no? Algunos piensan que justamente estos bichos por lo menos tenían placas por haberse hecho tan chicos, ¿no? Bueno, en realidad no es ¿no? Ahí estoy mal yo. No es que el tipo dice, vamos a protegernos y se cubre de placa, ¿no? Es que la selección favorece a los que tienen... otros piensan que es un tipo saben que cuando los animales viven en islas tienden a hacerse un poco más chicos, ¿no? Pasan cosas raras, los bichos grandes se hacen chicos, los chicos se hacen grandes, por eso tenés roedores gigantes y elefantes enanos en islas del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Bueno, terminamos con los cuellos largos. ¿Estamos bien?
No se me vayan que viene lo mejor. ¿Tá? Viene la parte sangrienta de la historia, salvo con algunos, que son los terópodos, ¿tá? O patas de bestia, literalmente, pies de bestia. Bueno, hay terópodos primitivos en Sudamérica, hay unos cuantos, más en Argentina que en Brasil, les diré. Herrerasaurus fue de los primeros, miren qué linda esa reconstrucción, me gustó el ángulo de la foto, había puesto otra y cuando vi esa foto dije, no, queda esta. Herrerasaurus, la verdad que tenía muchas características de un carnívoro típico, ¿no? Esos dientes curvados, aserrados. Pero curiosamente, ¿alguien se acuerda cuánto era el mínimo número de vértebras sacras en un dinosaurio? Espero no matarlo con la pregunta. Me hacen tres por acá, ¿estamos bien? ¿Alguien da más? Tres es el número mínimo. Porque los reptiles actuales tienen dos. Bueno, el Reversaurus tiene dos. Entonces acá empieza la discusión. Todavía no era un dinosaurio, después le agregaron una, o era y perdió una. Bueno, está. Hoy por hoy lo metemos dentro de dinosaurios carnívoros. Lo curioso es que los primeros de Rhenasaurus se creía que medían 3 metros de largo. Que está, 3 metros lo van. Ahora tenés hasta como Rhenasaurus como de 6 metros, que ahí sí rasgos, ¿no? Este, y se encontró en Brasil, lo muestro porque es una maravilla. Mira lo que es Natoborax, que es algo así como mandíbula hambrienta, ya con el nombre te corre. Por más que sea chico, tienen la cadera, miren el acetábulo, está abierto, o sea, es un dinosaurio. Ahí tenemos vértebras del cuello, había también la de la cola, pero no quería llenarlo de vértebras. Ahí tienen una patita, bueno, todo. La verdad, una hermosura. Y después, si nos movemos un poquito más, la propuesta que le voy a hacer yo es ir caminando hacia las aves, digamos. Dentro de los terópodos nos vamos a ir moviendo cada vez más hacia adentro de las aves, acercándonos hacia las aves, pero las aves están dentro de los terópodos. Este es Luciano Venator, es en honor a un señor que se llama así, Luciano, cazador Luciano. Mira lo que ahí tienen un montón de vértebras del cuello y las primeras del tronco articuladas, por ejemplo, una maravilla. Supaisaurus, que es un cráneo, entre otras cosas, también, ambos son de Argentina. Ups, paren que acá empezó con un problemita, esto no tenía que salir. Ahora sí. Nos movemos un poquito más. Ceratosaurios, ¿está? Y acá entra a trillar Uruguay con fuerza y solo en base a dientes, Guambia. Que esto hace 20 años nos hubieran dicho, usted está loco, no puede ponerle un nombre a un dinosaurio con un diente. Bueno, ahora retruco, ¿está? Porque sí se puede, en algunos casos por lo menos. Miren lo que son arriba los dientes de Ceratosaurus, que un dinosaurio del Jurásico de Estados Unidos y Portugal, que tiene en la punta del hocico, ¿ustedes le ven algo raro a esos dientes? ¿No le ven unos surquitos? Ustedes están viendo lo que sería el lado de la lengua, el lado de la lengua que es donde están ustedes, digamos. Ustedes serían la lengua del bicho. Y si miran la cara interna del diente, la cara lingual, tiene esas crestas y surcos. Bueno, miren abajo. Dudábamos un poco porque estaba medio Uruguay, pero tenía las mismas crestas. Luego encontramos un señor diente, ¿tá? Más grande y con más crestas, más otras características que ahora no les voy a decir, y dijimos, está, listo. Ceratosaurus, y al que no le guste, lo lamento. Y ahí, tanto así que hace poco compramos un calco, miren lo que es el cráneo. Yo llego a encontrar, no te digo el cráneo, el cuerno del bicho nomás. Porque, ¿qué quiere decir Ceratosaurus? Reptil con cuerno. ¿Tá? Tenía un cuerno arriba del hocico, también tenía, digamos, ciertas protuberancias arriba por delante de los ojos y arriba. Bueno, Geniodectes es el otro ceratosaurio de Sudamérica. Si es que es, ¿no? A mí yo tengo ganas de bajarlo de un ondazo, pero a todo el mundo le está dando que es un ceratosaurio. A mí no me termina de convencer. No tiene las estrías, no, tampoco es que todos estén obligados a tenerlas, pero está, no tiene las estrías, como pueden ver ahí arriba. Este, Comparten ambos que tienen, por ejemplo, dientes muy largos, ¿tá? Tan largos que son más largos que la altura de la mandíbula de abajo, por ejemplo. La mandíbula de abajo no, la mandíbula. Nosotros le llamamos mandíbula solo lo de abajo. Pues decir mandíbula de abajo para nosotros es redundante. Bueno, seguimos dentro de este grupo. Los noasáuridos son pequeños, como verán. No se conocen mucho. Son recontra variados, porque vos tenés en China uno que no tiene dientes y en Madagascar uno que está lleno de dientes y todo apuntando para afuera. Precisa ortodoncia ya. Entonces es como bastante. En cambio, miren lo que tenemos, hay estos tres en Sudamérica les voy a nombrar. Tenemos Vespersaurus de Brasil, que se conoce la pata, y curiosamente el dedo del medio está mucho mayor desarrollado que los otros dos, la pata de pie, digamos, ¿no? Y seguramente lo apoyaba más todavía. Y tal vez eso explique algunas huellas que hay que parecen mostrar básicamente un solo dedo. Una locura, ¿no? Este, Después tenemos Bertasaura, también de Brasil, que como ven ahí se conoce bien el cráneo. ¿Le ven dientes? No hay dientes. Bien, otra vez haciendo su locura los noasaurios. Y abajo tenemos a Noasaurus de Argentina,
que tienen una garra curvada, que antes se pensaba que era del pie a los Velociraptor, luego esto pasó tantas veces en la historia de los dinosaurios que es como crónica de una muerte anunciada, bueno, eh, garra del pie que terminó siendo una garra de la mano, que aparte es rara, tiene una curvatura un poco extraña. Y al lado tienen un diente que es pequeño, pero no deja lugar a dudas de que es carnívoro, curvado, cerrado. Así que dentro de los dinosaurios tenemos todas las dietas que se le pueden ocurrir seguramente. De hecho, el caso del chino lo voy a mencionar rapidito porque es muy raro. El Limosaurus es de los pocos casos en el reino animal, creo que el otro era el ornitorrinco, donde vos tenés que en el mismo bicho nace con dientes y después los pierde y de adulto desdentado. Le digo, ¿sabés que lo pensé? Me dije, no voy a decir esto porque voy preso. Bueno, este. Bueno, nos seguimos moviendo. Dejamos a los pequeños novasaurios y nos vamos a meter en los abelisaurios, que los primeros no eran tan grandes todavía. Ahí tienen a Spectrovenator de Brasil, miren eso. Acá estamos como que le hubiera metido una cámara dentro de la boca y le veo los dientes, es impresionante. El cráneo, todo. Los abelisaurios son un grupo que muestran una tendencia a que la cara, o el cráneo sea cada vez más corto y más alto, siempre digo como si se hubieran dado la cabeza contra una pared, y además los bracitos se empiezan a hacer cada vez más chicos. Que esto pasa varias veces, todo el mundo se acordará del tiranosaurio, bueno, el tiranosaurio no tiene nada que ver con esto, pero es otro ejemplo de paralelismo, ¿no? En varios grupos de dinosaurios carnívoros de gran tamaño, los brazos se achicaron. Este, ¿Qué les iba a decir? Entonces, miren, pasamos de esto a esto. Miren la cantidad de belisaurios que hay en Argentina y en Brasil. Y es posible que me haya comido alguno, pero esto fue de memoria. Y ahí les dibujé, miren los bracitos, ¿no? Que siempre lo hacen así como apuntando para atrás. Este, a Carnotaurus, que seguro, supongo que todo el mundo alguna vez lo habrá escuchado, visto, que es exclusivo de Uruguay. A esto sí, yo les digo el pug de los dinosaurios, porque más corta y alta la cabeza ya no se puede. Ahí tienen una foto vista de arriba para que vean lo que son los cuernos. Carnotaurus quiere decir toro carnívoro. No es el único abilisaurio que tiene algo en la cabeza. Por ejemplo, en Madagascar está Mayungasaurus, que tiene un solo, digamos, cuerno, si se quiere, pero acá atrás y en el centro. Se piensa también que la piel era rugosa, ¿tá? De hecho, los huesos tienen una textura del cráneo, una textura particular. Este, Acá tienen cómo fue evolucionando digamos, en lo que sería uno que no es un abilisaurio, el de la izquierda, y luego cómo, a medida que nos acercamos a Carnotaurus, cómo se va achicando la extremidad superior, sobre todo el antebrazo, casi que no, para tener eso no lo tenga, mijo. Tipo, este, y de Carnotaurus, para ir redondeando, se conocen impresiones de piel fosilizada. ¿Y por qué importa esto? Porque demuestra que a este nivel de dinosaurios carnívoros, por lo menos plumas no tenía en las zonas preservadas. ¿Tá? Es decir, encontraremos plumas un poco más adelante, o las habían perdido por ser grandes o aparecieron más adelante, una de dos. Piat, a ver si está bien escrito, Piatnitskisaurio, porque es fácil escribirlo mal esto. Bueno, hay en el Jurásico de Argentina, son un par, y también hay en el Jurásico de Estados Unidos uno. Ahí tenemos a Piatniskisaurus. Ese diente lo puse porque es muy parecido a los dientes que tenemos en Tacuarembó. Es un trabajo que tenemos, me hace señas Guzmán, un trabajo que tenemos entre manos. Estamos de hora, ya estamos recontrapasados, ¿no? El que se tenga que ir, si no, acelera un poquito. Pianisquisaurus, los dientes son muy parecidos a los más abundantes de Tacuarembó, que es lo que queremos demostrar ahora con varios métodos, ¿no? Ya lo hicimos con 3 familias, con la cuarta tendría que funcionar también. Espinosaurios, seguramente los favoritos de muchos, de Guzmán seguro, ¿tá? Si alguien ha visto la del Parque Jurásico, con la vela en la espalda, ¿no? Supuestamente el carnívoro más grande del mundo, pero no se crean lo de los 16 metros de largo. Esos bichos tenían la cabeza proporcionalmente más grande que otros dinosaurios. Entonces, si yo hago una regla de 3 así nomás, claro que me va a dar 16 metros. Pero si compenso, ¿tá? Si pondero como tiene que ser, no me da 16, me da menos. Eh, Hay 3 espinosaurios en Sudamérica, y son todos de Brasil. Espero no comerme algún cuarto que hayan escrito. Son todos de Brasil. Tenemos un pedacito de diente de tacuarembó que tiene un olor a espinosaurio que no les puedo explicar. De hecho, lo mandamos a publicar y lo rebotaron, pero bueno, vamos a volver al ataque. El primero es Irritator. Se llama así por la irritación que le generó a los paleontólogos ver que los colectores de fósiles lo habían retoqueteado, porque a veces lo hacen, ¿tá? Agarran un pez y le dibujan tipo unas patas para hacerlo parecer por una rana. Hacen esas cosas los colectores allá. Entonces, bueno, ellos se enojaron. Como ven, es la parte posterior de un cráneo.
y aprovecho a decirles que los dientes de los espinosaurios son recontratípicos, porque el diente que está dibujado abajo es el típico diente de un dinosaurio carnívoro, comprimido, curvado, aserrado, es un diente hecho para cortar carne. Ahora, el diente del espinosaurio es cónico, no está curvado, está lleno de crestas como lo de los cocodrilos, o se acuerdan del Ceratosaurus que les mostré hoy, pero de los dos lados, y muchas más crestas. Y además tiene esa textura del esmalte, si uno hace mucho zoom, tiene como unas crestitas milimétricas que se curvan, o sea, no hay como errarle a un diente de espinosaurio. Después está Oxalaya, increíblemente es como la puntita del hocico, ¿no? Y alguien me dice, ¿cómo sabes que es un espinosaurio? Y bueno, se sabe, ¿por qué? Porque el premaxilar, ¿tá? El hueso que está acá adelante, en todos los dinosaurios carnívoros tiene 4 dientes, ¿tá? Salvo en algún par de dinosaurios que tiene 3 o que tiene 5, que son excepcionales, o en los espinosaurios, los miembros de esta familia que tienen 6 o 7. Entonces y tiene además forma de roseta, ¿vieron esa forma expandida? Esto está hecho para cazar peces escurridizos en el agua, por ejemplo, no digo que solo comieran eso. Entonces tenés una roseta con 6 o 7 dientes, es un espinosaurio, listo. Eh, Hay otro que se llama Angaturama, que se discute si es o no el mismo que Irritator, porque parece ser la parte que le falta al cráneo. Algunos hasta decían que podía ser el mismo individuo, pero eso ya parece que está descartado. Megalosaurus. Bueno, cada vez que voy a una escuela y me dicen, che, ¿y el tiranosaurio? Yo digo, en Uruguay, hace 150 millones de años, vivió un animal que era exactamente igual de grande que el tiranosaurio. ¿Está? Entonces, vamos arriba, vamos a nombrar al Torvosaurus, reptil salvaje, no al Tyrannosaurus, que vivió allá también, otro que vio caer el meteorito en Estados Unidos. Este, el Torvosaurus vivió en Estados Unidos, en Portugal y en Tanzania a fines del Jurásico. Lo mismo que el Ceratosaurus de hoy, el del cuerno, también era la misma distribución. Fines del Jurásico, Estados Unidos, Portugal, Tanzania. Y en los dos casos dijimos, che, miren, momento, en Uruguay estaba también. Que hubo un alemán que no le gustó nada y obviamente salimos, ¿cómo? Hicimos lo que llama un replay, hicimos una respuesta en inglés, como debe ser, con argumentos, con nivel, ¿no? Entonces Torvosaurus, ahí tienen el de Portugal, por ejemplo. Vieron que es un bicho enorme, tamaño ómnibus. Es el carnívoro más grande del Jurásico, o casi. Y de hecho, el diente más grande de dinosaurio carnívoro de la historia son de Torvosaurus de Tanzania y mide 17 centímetros. Y bueno, y ahí tienen en mi mano el diente más lindo que tenemos de Torvosaurus de Tacuarembó, que mide 8 centímetros, pero hay pedazos de dientes más grandes. Por supuesto que no lo estamos clasificando solo en base al tamaño. Es la textura del esmalte, el tamaño de los dentículos, la forma de los dentículos, un montón de cosas, la simetría del diente. Entonces, ¿por qué les muestro este mapita? Porque hay 3 lugares del mundo de fines del Jurásico que siempre se estudian y se mencionan mucho, que son en Estados Unidos, en Portugal y en Tanzania. Entonces vos decías que vos tenías Ceratosaurus, el del cuerno, y Torvosaurus los tenías ahí arriba, y nosotros estamos diciendo, muchachos, está todo acá. ¿Y a ustedes les parece muy loco si los continentes están unidos? ¿Dónde están las grandes barreras que impidan que esto pase? Yo no las veo. Si me decís en el Cretácico, todavía. Entonces, ya que estamos, en estos lugares que estábamos hablando, Estados Unidos y Portugal, hay varios grandes. No está solo el Torvosaurus y el Ceratosaurus, también está el Allosaurus. Y yo, con Guzmán nos preguntamos, ¿será que encontraremos algún día el Allosaurus acá en Uruguay? A ver, vamos a encontrarlo, no vamos a forzarlo. Si lo encontramos, lo encontramos. Así se trabaja en ciencia. Este, bueno, Carcharodontosaurus. Esta familia está rara de nombrar, ¿no? Bueno, esto es un grupo que es muy lindo. Miren lo que es esto. Les voy a mostrar. El segundo carnívoro, por culpa del Spinosaurus, este no es el carnívoro más grande del mundo, es el segundo. El Giganotosaurus, eso es en una época en donde no tenía canas, que lo fuimos a ver allá en Plaza Winkle, en Neuquén. Pero miren, vos te parás adelante de ese bicho, te lo imaginás vivo y sabés que durás 10 segundos. Tipo, listo. Y ahí tienen el cráneo más de cerca y ahí tienen uno de los dientes. La verdad, este bicho para mí es una maravilla de la naturaleza andante. Porque aparte es 1 metro más grande que el tiranosaurio, 13 metros. Claro, alguien me puede decir y con razón, pero mirá que el tiranosaurio sigue teniendo el cráneo más robusto, la mordida más poderosa, sí es verdad, tenía unos huesos recontra robustos, los dientes eran robustos. Los dientes del tiranosaurio eran como banana, de tamaño, de forma, y para triturar huesos. De hecho, vos ves excremento de tiranosaurio con hueso picado adentro. Ahora, lo que tenía eran Shinsu, ¿tá? Tenía cuchillo de cocina, porque los carcharodontosaurios tienen dientes comprimidos. Esperen que ahí se me coló ese nombre Meraxes, ahí no tiene que estar. Meraxes tiene que estar acá, que es uno que se encontró hace poco y es recontra completo comparado con otros.
y me pudo decir, por ejemplo, que teníamos otra vez los bracitos con tendencia a cortarse. Miren, lo que ya habíamos visto en otros grupos. También me mostró algo curioso que alguna de las garras del pie era un poco más grande que las otras. No sé, cosas que antes no se conocían de los cárcarodontosaurios. Bueno, pasamos de los gigantes a otra vez tamaño gato. Compsognathus, ¿está? Este, acá entramos en un grupo, de ahora hasta que terminen los carnívoros, es un grupo enorme, recontra diverso, que se llama los celurosaurios, reptiles huecos, ¿está? Por los huesos, que en el norte estaba lleno, pero acá hay algunas pocas familias selectas, ¿está? Eran como, ¿tenés la VIP? No, no entrás, y tenés una cosa así. Compsognátidos. Tenemos dos, Mirisquia, que ahí le puse la pelvis, y Ubirayara, no sé cómo se dice, señor de las lanzas en guaraní, que, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque ese nombre no existe ya, ese nombre cayó. Este es un ejemplo de colonialismo, del tristemente célebre colonialismo científico. ¿En qué consiste en su peor versión? Agarrar fósiles de Sudamérica o de cualquier país del tercer mundo, continente del tercer mundo, llevárselos a Europa o a Estados Unidos, estudiarlos sin ninguna participación de científicos locales, ¿tá? Además violando leyes, ¿no? Porque los fósiles, en el caso de por lo menos de Brasil, está recontra prohibido sacar un fósil. Entonces, claro, los tipos lo describieron, no había paleontólogos brasileños, entonces se imaginan el lío que se armó en Brasil y con razón. Devolvémelo. Y Alemania dijo, no te lo devuelvo nada. Imagínense, Alemania no, además, el tipo que lo escribió dijo, a mí, dijo, literalmente dijo, me importa un carajo, dijo el tipo. Que esto, no, es como para meterlo preso. Tanta fuerza hicieron los colegas brasileños que lograron repatriar este fósil. Lo, que indudablemente es una nueva especie, pero hay que ponerle otro nombre, porque este paper, este artículo, cayó, se retiró por ladrones, ¿viste? Perdón que lo diga así. Me está escuchando Martín y bueno, curiosamente tenía como, lo comparan con las aves del paraíso, un par de largas estructuras aloplumas saliendo de los hongos, aunque algunos han propuesto alguna interpretación alternativa. Bueno, los megaraptorios es un grupo que se ha conocido desde hace no mucho y que hasta ayer se estaba debatiendo dónde estaban situados, ¿no? Algunos lo vinculaban más, ¿se acuerdan? Con los grandes carcarodontosaurios. Y otros, curiosamente, lo vinculan con los tiranosaurios. Tanto que les digo que el tiranosaurio no estuvo por acá. Bueno, podrían ser primos de los tiranosaurios. Tenés las dos opciones. Curiosamente, va ganando más fuerza últimamente la de los primos de los tiranosaurios. Este, ¿Por qué se llama Megaraptor? Miren en las manos. Acá otra vez es el caso de que, le agarra el pie. No, no, agarra de la mano. Miren, ahí está el de Argentina. Aparte, miren cómo lo ponen salvajemente en el museo, mordiendo por el cuello a un herbívoro. Y ahí traté yo de sacarle, pero me quedó media mal la foto, de sacarle para que vean el tamaño de las garras. Tiene 3 dedos. Lo que pasa que por el ángulo de la foto el tercero no se está viendo. Miren lo que son las garras, ¿no? Sí. No, a ver, en los museos jamás vas a ver una reconstrucción de punta a punta, ¿tá? Vas a ver. En el caso de Megaraptor no es tan has venido viendo, ¿no? Las fotos que yo viste que hay bichos que son más o menos completos. En el caso de Megaraptor no hay tanta cosa como la que voy a mostrar ahora. Por ejemplo, Aerosteon se conoce más, o Maip, ¿ves? Eso se conoce más que Megaraptor. Pero la mano claramente sí la conoce de Megaraptor. Este, Aerosteon, ¿por qué se llama así? Quiere decir como hueso aéreo. ¿Ah? Porque tenía, miren, todo lo que ven hueco, ahí se lo puse en una foto para que lo vieran. Pero después todo lo que ven cortecitos de huesos era además como muy esponjoso, ¿está? Supuestamente en relación a aquello que hablábamos, los sacos aéreos que invaden los huesos, bla, 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 como la sabe. Esto igual me gustaría que lo chequeara Mariano, ¿eh? Que nada de estos agujeritos sea nuestro especialista en bichitos que hacen agujeros en los huesos. No te digo que todos, ¿no? Porque está, pero alguno, capaz que se pasó. Maip es terrible. Yo les digo el significado de este bicho, ustedes no duermen. ¿Cómo es? Sombra de la muerte, ¿cómo es que sombra de la muerte que te toca con viento gélido, una cosa así que decís, está. No me digas ni la especie, por las dudas. Y sí, bien, macrotórax. ¿Por qué? Porque vos tenés tu Instagram así, porque tiene, ¿no ven? Tiene como bastante amplia la cavidad torácica ahí. Y de los megaraptores, la verdad, es de los más grandes y bueno. Y ahí otra vez, algún integrante de un pueblo originario de escala. Álvarez áuridos, otra vez, los tengo como loco con lo grande, lo chico, de lo grande, lo chico. Otra vez tamaño gato. Tenemos algunos. Acá no les puse mucha cosa, simplemente quiero mostrarles
Primero que en este caso Bonapartenicus, Nicus es garra, Bonapartenicus se encontró asociado a huevos, que ahí tienen la cáscara. ¿Saben lo que es esto que les estoy mostrando acá? En celeste y verde. Son, exactos, son las manos, los bracitos. O sea, estos llevaron al extremo, pero al extremo todo. No solo se achicó todo, sino que quedan con un solo dedo funcional, básicamente. Queda con un dedo en cada. Que la gente dice, ¿qué hacía con eso? Porque algunos pensaban, bueno, capaz que eran insectívoros, rompían un hormiguero, no sé, algo así. Este, para que vean la diversidad de dinosaurios que hay, ¿no? Y los unelágidos, yo antes hubiera puesto Dromaeosaurus, que es la misma familia que el Velociraptor. Ahora acaba de salir un trabajo donde lo dice, no, ya no es más una subfamilia de los dromeosaurios, ahora vamos a poner una familia propia, los unelágidos, y dije, vamos arriba, unelagio. Que hay un montón. Y Pupiara es uno de Brasil que fue destruido en el famoso incendio del museo que hubo, no sé si se enteraron. Y ahí tienen un par de Sudamérica. Buitreraptor, un par de Argentina, perdón. Buitreraptor, que tenía el cráneo mucho más largo que los típicos raptores. Esos son los dientes, mira lo que son. Recontra comprimidos, no tienen dentículos, es como, no sé, una versión light de un carnívoro, ¿no? Es como que no, a mí dame solo. Y después Pamparaptor es uno que, para mostrarles la famosa garra, esta vez sí, no hay duda de que es la garra del dedo 2 porque tengo el pie entero, ¿no? Hay como agarrarle. Este, y este es Austroraptor. Porque uno dice, bueno, los raptores vamos a pensar que sí, que siguen siendo raptores. Los raptores suelen ser bichos chicos, 1 metro, 2 metros, 3 metros, salvo que estés en Jurassic Park. Pero Austroraptor es un bicho que mide como 4 o 5 metros de largo. Para ser un raptor es un disparate. Este bicho sí, te agarra este bicho, chao. Porque este sí es rápido, este no es como lo. Este, bueno, queda muy poco. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Tienen? ¿Pueden? Dinosaurios que jamás pisaron Sudamérica. Son 2 slides. Pero para que se los erradiquen de la mente. ¿Tá? Ni siquiera le dije a yo que los dibujara. Tipo, vamos a sacar de internet alguna foto. Dentro de los ornitisquios, de los dinosaurios herbívoros de cuello corto, los Pachycephalosaurus, es decir, los de cabeza gruesa, ¿tá? Esos que luchaban a cabezazo. Y los ceratopsios, los tristemente llamados cornudos, no vivieron en Sudamérica. Me siento solo. Y del otro lado, lo que son, yo les había dicho, acuérdense que este grupo de carnívoros, se los voy a nombrar porque eran muy comunes en el norte y en el sur eran raros, son los celurosaurios. Miren todo lo que no había acá en el sur. Tericinosaurios, tiranosaurios, oviraptorosaurios, los ladrones de huevos también, mal llamados, porque en realidad empollaban sus huevos, no estaban robando huevos ajenos, estaban empollando sus propios huevos. Ornitomimosaurios, los famosos dinosaurios avestruces, los trodontios. Podría agregar, ahora que si hablo de los unelágidos, tendría que agregar a los dromeosaurios también. Un montón de celurosaurios que acá no estuvieron. Bueno, esto también, ¿esto qué hago? ¿Lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Vamos a decirlo rápido. Vamos a decirlo rápido. Los peces, se podría hablar 8.000 horas de los peces. Yo solo nombré 4 peces que tenemos en Tacuarembó, ¿tá? Que convivieron en el mismo momento que los dinosaurios. Tiburones de agua dulce, peces acorazados, peces con pulmones y los grandes elacantos que estudia un amigo, Pablo Torín, ¿tá? Podría hablar de muchos otros peces, pero estos vivieron junto con los dinosaurios. Anfibios, ¿qué teníamos? Los grandes temnospóndilos de cabeza chata, que luego se extinguieron, y luego ya anfibios modernos, ¿no? Anuros, ¿no? Como una rana, ¿está? Que se conoce bien. O sea, hace poco se encontraron unos renacuajos que eran machazos, aparte. Sinápsidos, ¿está? Me voy de los anfibios a los sinápsidos. ¿Alguien sabe qué son los sinápsidos? Es un grupo de animales adaptados a la vida en tierra que dio origen a los mamíferos. Nosotros somos sinápsidos. ¿Cómo? Bueno, eso se decía antes. Antes se le llamaba reptiles mamíferoides a los primeros, pero ahora ya se sabe que no. Eso es así. Es la ruta de los sinápsidos, la ruta de los reptiles. Que se pueden parecer porque tenían escamas, sangre fría y ponían huevos los primeros, sí, pero no son reptiles. Pero bien, igual. Entonces, les voy a dar solo un par de ejemplos de sinápsidos. Por ejemplo, estos grandes herbívoros, ¿está? Este, que eran muy comunes acá en el Triásico, cuando surgieron los primeros dinosaurios. Y después tenemos estos carnívoros pequeños, que ya les están poniendo pelo, probablemente tenían pelo, les faltaba un examen para ser un mamífero. Y luego ya, entrada la época de los dinosaurios, empezamos a tener, miren toda esta variedad. Probablemente mamíferos planeadores, porque se parece mucho a uno de China que sí es planeador. Ornitorrincos, yo me sorprendí cuando vi que había fósiles de ornitorrincos en el Cretácico de Sudamérica, sabía que había en el Cenozoico, pero no en el Cretácico. Y este que es igual a Scrat, no entiendo por qué no se lo dedicaron a Scrat, se lo dedicaron a Cronopio por Cortázar, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí, reptiles.
¿Qué reptiles convivieron con los dinosaurios? Yo le dije que era la era de los reptiles, ¿no? Entonces tenemos tortugas. Por ejemplo, esta que tiene una cara, le hice una cara de malévola, ojos radiactivos. Es la primera tortuga o de las primeras que esconden la cabeza para el costado. Porque las tortugas tienen dos tipos, las que te meten la cabeza para triqui y las que la doblan para el costado. Bueno, esta era una de esas. También tuvimos, por ejemplo, la primera tortuga marina en Brasil, etcétera. O caso. Esfenodontes, como el actual tuátara de Nueva Zelanda, ¿está? Que es como si fuera un pequeño lagarto, por decirlo así, aunque no son lagartos. Acá teníamos en Argentina, había un montón, por ejemplo, de 1 metro el más grande, herbívoros. Tenían un pico, como ven. Los escamados, ¿qué son? Serpientes y lagartos, ¿está? Entonces teníamos, por ejemplo, una serpiente con patas de Argentina, ¿vieron las patitas de atrás? Y los mosasaurios, ¿está? Los mosasaurios son emparentados con estos bichos, aunque les parezca mentira. Los rinconsaurios, esto yo les decía, ¿se acuerdan que les voy a mostrar un herbívoro feo con pico? Les dije que era el 60% de los bichos, bueno, acá lo tienen, ¿está? Y Perodapedón, que antes se llamaba Scaphonyx. Etosaurios, esto va en la línea de los cocodrilos, no son cocodrilos, pero va en la línea de, ¿está? Estos eran herbívoros acorazados. Prestosúquidos, también en la línea de cocodrilos, miren lo que es eso. Eran cuadrúpedos, pero eran los carnívoros que no te agarre porque no lo contás, ¿está? Eran grandes aparte, varios metros de largo. Y ahora sí, dentro de lo que son los cocodrilos y sus parientes más cercanos, digamos, o sea, los crocodiliformes que le decimos para abarcar a todos ellos, tenemos algunos que eran acuáticos y otros que eran terrestres. Y miren que ya estamos por terminar, ¿eh? Si me dan 5. Tenemos, lo encontramos de Tacuarembó, ¿está? Era de agua dulce, de rostro largo, para comer peces. Después los notosuquios eran recontra diversos. Los teníamos, por ejemplo, en Paysandú, tenemos uno, el Uruguaysucus. Acá había carnívoros, omnívoros y herbívoros. Le llama a un colega argentino a Pesteguía, les dice cara como que tienen cráneo como de perro, de zorro, por la forma, porque no es el típico cráneo largo. Y tienen grandes ojos, tienen heterodoncia. En realidad no es de Sudamérica, pero para mostrarles, tienen dientes de diferentes formas. Son tan raros algunos dientes que los encontraban sueltos en Brasil y decían, mirá, un diente de mamífero. Y después se dan cuenta que eran de cocodrilo. Hay un lugar en Brasil que hay más de 15 cocodrilos diferentes y unos se comían a otro. Tipo, bueno, este es de Madagascar, pero lo muestro porque para que miren lo que es esto, ¿no? Este, yo le veo como un aire hipopotamesco a esa cara. Este era herbívoro. Sus dientes, de hecho, son iguales a los de los dinosaurios herbívoros de cuello corto. Después estaban los ebecosuchios. Estos eran otros que eran terribles, cocodrilos carnívoros, terrestres. Tiene pinta que corre bastante, aparte, ¿no? Y de varios metros de largo, salvo con Guanazucus, que ese no me da tanto miedo. Los otros sí. Y lo acaban de publicar la semana pasada, Costensuchus, otro más, otro grupo de carnívoros de varios metros de largo, de temibles dientes. Y finalmente podemos irnos a los mares, también teníamos cocodrilos marinos, ¿está? Fíjense las extremidades modificadas en paletas, pero miren este otro, nada que ver. A este le llaman el Godzilla de los dinosaurios, de los cocodrilos, perdón. El Godzilla de los cocodrilos. Para terminar con los animales, con los vertebrados que convivieron con los dinosaurios, les voy a nombrar los reptiles voladores, que ya dijimos, pero repito por tercera vez, que no eran dinosaurios, los pterosaurios, y teníamos varias familias en Sudamérica, solo les nombro 3. Los tenocasmátidos, que los tenemos en Tacuarembó, los tapejáridos, que en Brasil explotan, son todos los de crestas raras, sin nombres raros. Tapejara, Tupuxuara, Torukjara. ¿Alguien vio Avatar? Torukjara está dedicada al Toruk. Y asdárquidos como Aerotitán, que esa familia se conoce hace no mucho. Y después las aves. La primera ave que se conoce en Sudamérica es de Brasil, Cratoavis, esa de ahí que tenía un par de plumas largas en la cola. Las otras son bastante especulativas, las reconstrucciones, en Antiornis, por ejemplo, y Patapteryx era una ave no voladora de Argentina, como para que vean que ya había algo de diversidad dentro de las aves. Y para terminar, los dinosaurios no lo dije, eran exclusivamente terrestres. ¿Cómo encuentro yo un dinosaurio en el mar si un cadáver fue transportado por un río y tirado al mar? No hay otra manera. Así que estos que voy a mostrar ahora son comúnmente confundidos con los dinosaurios, pero no son dinosaurios, son reptiles marinos. Los ictiosaurios, convergentes con los, no sé, tiburones, y con ojos gigantes, de los ojos más grandes del reino animal están ahí, ¿está? Y muy hidrodinámicos y veloces. Los plesiosaurios de largo cuello y cabeza pequeña, aunque algunos de ellos, por ejemplo los policotílidos o los plesiosaurios o los pliosaurios, desarrollaron un poco parecido a los mosasaurios, cuello corto y cabeza grande. Pero acuérdense que los mosasaurios no tienen nada que ver porque son parientes de las serpientes y estos son otro grupo aparte. Entonces, las últimas diapos que les prometí. ¿Está? Fauna de Sudamérica a lo largo del Mesozoico. ¿Estamos? ¿Aguantan? Los últimos 5. Acá, esto es el postre.
Simplemente, una grafiquita porque me di cuenta, dije, vamos a ver, los 200 y pico de bichos que les nombré hoy, ¿no? Que estuve buscando. El 10% nomás son ornitisquios. Y después, el 50% son sauropodomorfos y el 40% terópodos. Eso es fuertísimo. Si lo haces para el norte, te va a dar otra cosa. Te va a dar mucho más ornitisquios que sauropodomorfos, sobre todo en el Cretácico. Por periodo, miren, la inmensa mayoría son del Cretácico. Eso quiere decir que hay más rocas del Cretácico expuestas, por ejemplo, que se han trabajado más, etc. Y por país, miren lo que es esto. El 80% Argentina, ¿está? Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador nos repartimos entre todos un 5%. Y género de dinosaurio por taxón. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, Triásico. Así estaban los continentes, unidos, aridez, Pangea. ¿Dónde? San Juan, Río Grande do Sul. Así lucen, ¿está? Así lucen esos paisajes. Y así es el paisaje. Un etosaurio herbívoro, ¿tá? Pariente de la línea de los cocodrilos, un prestosúquido, aquel gran carnívoro. Son los mismos dibujos que vivieron por separado, pero ahora metidos en un paisaje. El feito ricosaurio, rastón bucal, más común. Un pisanosaurio, que no sabemos si era un ornitisquio o un silesaurio. Bien podía ser la quintasaura de Venezuela, pero acá estamos representando a Argentina. Herrerasaurus, acá metemos a Corellisaurus, que vivió un par de millones de años después, pero como fue de los primeros sauropodomorfos que empezaron a alargar el cuello y que vamos a meter ese, porque si no, vamos a poner un rato que va a ser igual a este. Y después acá está el maestro Splinter, no sé si lo ven, escondido, es casi un mamífero ahí. Y acá en el fondo hay una manada de dicinodontes, aquellos herbívoros que van en la línea de los mamíferos. Eso para el Triásico. Jurásico. Principio del Jurásico ya tienen Colombia y Venezuela con algunos hallazgos, norte de Chile, Chubut. Ay, me olvidé el Chile Sábado. Bueno, no importa. Eso es como luce uno de los afloramientos de Argentina. Y así teníamos un abelisaurio primitivo, un esfenodonte centuátara primitivo, un mamífero posiblemente planeador, el heterodontosaurio, aquel de los dientes diferentes, y unos pianisquisaurios que se estaban por comer a una bagualia, un saurópodo de esos que eran eficientes para masticar. Y en el fondo, la ceniza volcánica, tuki, 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 que ¿se acuerdan? 179 millones para que vayan integrando todo lo que les dije. Fíjense que no hay pasto, no hay pájaros, no hay una flor, ¿tá? Así era. 150 millones de años. Recién en este momento están surgiendo las aves en Alemania. Y en China, creo, ¿no? Encontraron hace poco una. Pero 150 millones de años es tierra de Tacuarembó, Río Grande do Sul, está, por ejemplo. Por ejemplo, ahí es lo que vemos ahí, esa es la mejor cantera. Y ahí tenemos una reconstrucción de lo que era un paisaje bastante árido, pero con ríos donde había peces, que ahí, claro, no se ven, salvo el pez pulmonado que dice, yo acá como el cocodrilo literal, yo mejor me voy. Tortuga, los dos dinosaurios, estos Torbosaurus y Ceratosaurus, que eran los de Portugal y Tanzania, y Portugal y Estados Unidos, que los bajamos hasta acá, y unos diplodócidos, por aquellas huellas de que les dije yo, 26 metros de largo, así que así sería. Y dunas, ríos, y en el Cretácico es el periodo más largo de la era Mesozoica, así que lo tengo que dividir en tres. Entonces tenemos, por ejemplo, combinando distintas edades, bueno, así se ve, por ejemplo, el grupo Santana, que es famoso en Brasil. Tienen concreciones, ¿se acuerdan que yo les decía que alteraban a veces los fósiles? Partís una bocha y sale un pez, partís una bocha y sale un bicho, lo que sea. Entonces, este paisaje está buenísimo, que se le ocurrió a Yayo hacer un atardecer o un amanecer. Este, Más bien un amanecer porque marca para aquel lado. Y de este lado es Argentina, 130 millones de años, y de este lado es Brasil, 110 millones de años. Estaba más o menos. Entonces, ¿qué tenemos? Todo lo pinchudo de este lado. Amargasaurus, amargasteos. Acá ni lo ven, ¿no? Pero hay un pequeño mamiferito, ¿está? El celeste. Y después de este lado, ¿qué tenemos? La importancia de Brasil en este momento. Miren lo que tenemos. Primeras plantas con flores en Sudamérica. Primeras tortugas marinas. Y al primero de algo más. Primeras aves. O sea, espectacular. Este momento es para no perdérselo. Después acá hay un cocodrilo de esos terrestres. ¿Está? En medio de un libro que está yendo para acá. El espinosaurio dándose un festín con un pececito. Aunque ya les dije que comían de todo. Mucha zika también. Había mucha zika en esta época, por si no les había dicho hoy. Avanzamos dentro del Cretácico, mediados del Cretácico. Así se ve. Por ejemplo, la localidad de Chocón en Argentina, llena de huellas de dinosaurio. O la localidad de La Buitrera, que trabaja mucho mi amigo Apesteguía, que ha dado de todo. O, ¿por qué no? Guichón en Paysandú, Quebracho, Guichón. Y así se ve en Argentina en este momento, era una cosa así.
los rebaquisaurios de aquella mandíbula cuadrada, este jacapil que quería empezar a armarse, pero todavía no era cuadrúpedo, un gran tuátara, entre comillas, herbívoro de 1 metro, la serpiente con patas, crack, un enlaje, un raptor de estos saltando, el gigantosaurio diciendo que te metes conmigo, que mido 13 metros contra, contra uno tuyo, la tortuga malévola acá que cuello para el costado, y atrás una horda, como le decía, la horda le decía Yayo, de argentinosaurus. Pero, miren acá, planta con flor, ¿está? Se han encontrado polen de magnolia y un montón de cosas. Ay, mirá, me estaba comiendo cuello corto. Y finalmente, miren la cantidad de localidad, y eso que lo simplifiqué, que hay en toda Sudamérica de lo que es fines del Cretácico. A poco de caer el meteorito, mira lo que es eso, como se ve en la Patagonia. Este lugar está lleno de nidos y nidos y nidos que tienen embriones de cuello largo con piel fosilizada, una locura. Eso es en Brasil. Esto es en Bolivia. Es uno de los sitios con huellas, si no es el sitio con huellas más importante del mundo. Ahora, ¿por qué pongo el dinosaurio ninja? Porque no es que treparan por las paredes inclinadas, sino porque esto basculó, ¿está? Pero bueno. Y así, esa es una reconstrucción que acá también nos dimos el lujo hicimos una pequeña trampita, porque no me gusta mezclar en el mismo dibujo bichos que vivieron en momentos diferentes. Entonces acá lo que hice fue, vivieron casi en el mismo momento, o sea, diferencia de poquitos millones de años. Entonces en la izquierda es un poquito más antiguo que la derecha. Entonces, ¿qué tenemos en la izquierda? Un anquilosaurio, el Patagonicus, este es lo que tenían un solo dedito casi, ¿está? Con sus huevitos, porque se encontraban con huevos, y un pico de pato de los grandes, ¿está? Y del otro lado, lo que sería Santa Cruz, Chubut, ahí al sur de Argentina, tenemos Carnotaurus, tenemos Mike, ¿está? El pariente del Megaraptor. Acá hay mirá, un plesiosaurio marino, ahí medio secándose, el ornitorrinco metido ahí en el charco, y atrás un pequeño titanosaurio. Acá arriba podríamos haber puesto algún pájaro también, pero metimos este pterodáctilo y el meteorito que estaría cayendo. Yo no sé si se veía bien desde acá, pero yo prefiero ni verlo, creo. Entonces, para terminar, las conclusiones. Sudamérica aportó más de 200 especies de dinosaurios nuevos para la ciencia y seguramente quedan muchas más. No se olviden que la mayoría de los dinosaurios, o dinosaurios no, la mayoría de los organismos no fosilizan. Estamos construyendo un puzzle nos falta la mayor parte de las piezas. Sudamérica fue el centro de origen de los dinosaurios en el Triásico. Ya con eso se justificaba tacharlo. Si además le sumamos todo lo que vino después, y en Sudamérica hubo muchos más representantes de algunas familias que en el hemisferio norte. Abelisáuridos entre los carnívoros y titanosaurios, ni hablar entre los herbívoros. Pero también, a la inversa, algunos grupos estuvieron poco representados. Los celurosaurios, los ornitópodos, o ornitópodos no quise poner. ¿Qué quise poner ahí? Celurosaurios. Ah, sí, los ornitópodos, está bien. Sí, había algunos picos de pato y alguna cosa más. O nada representados, los ceratopsios y los paquicefalosaurios. Así que los hallazgos de Sudamérica dieron que hablar en todo el mundo. Hay esqueletos completos o casi completos, hay huevos, hay nidos, hay embriones, hay impresiones de piel escamosa, hay hasta plumas ahora también. Hay huellas, el Chocón en Argentina, Calorco en Bolivia, Uruguay. Hay dinosaurios gigantes hasta para los parámetros de saurópodos y terópodos. Pero también hay dinosaurios pequeños, como los de aquello que les digo de bolsillo, el pico de pato, el anquilosaurio, esos chilenos. Y después estudios que ha habido sobre el crecimiento de los dinosaurios, la nidificación, cómo se han diversificado, hasta la anatomía endocraneal, la neumaticidad del esqueleto, la relación con las aves, lo que ustedes quieran se ha estudiado acá. Más humildemente, Uruguay tiene algo para aportar. En el Jurásico, dientes de entre 4 y 6 familias de dinosaurios carnívoros, huellas de una o dos familias de dinosaurios herbívoros de cuello largo y huellas de una familia de dinosaurios herbívoros de cuello corto. Y en el Cretácico, huesos de al menos dos géneros de dinosaurios herbívoros de cuello largo, de Olosaurus y del Artitán, huevos de dinosaurios herbívoros de cuello largo, Speroum, huevos de dinosaurios carnívoros, Tacuarembó, coprolitos, que no me faltó, tengo una foto de un excremento así. José Bonaparte, termino con fotos de grandes paleontólogos sudamericanos, a él obviamente es 1928, porque si no habría que pedirle el secreto de 1928. Acá tienen un montón, unos cuantos de la cantidad de paleontólogos que hay en Argentina. Yo puse algunos con los que he trabajado y me faltaron varios. Brasileros, chilenos. Y no olvidarse, no es solo un trabajo de paleontólogos y paleontólogas, también están los técnicos, una profesión que en Uruguay no existe, pero que, por ejemplo, en Argentina son los que preparan los fósiles. Así sea la roca más dura y tengan que usar ácidos y máscaras y campanas y instrumentos especiales y demoren años para dejarte el hueso limpito para que el paleontólogo lo estudie, para sacarse el sombrero. Que con Magalí y Carden hace poco tuvimos un curso acá y todo.
Y también los paleoartistas, que son otra gran pata. Entonces los invito a seguir a Luis Arellano, el que hizo los dibujos que vieron hoy, maravillosos, y Germán Peralta, que ha hecho también unas preciosas esculturas, y algunas hasta las ha donado a facultad. Una foto del campo y de alguna la tesis de mi amigo Felipe. Y bueno, algunos de mis alumnos, Guzmán acá presente, y con esto cerramos. Así que es el programa.